Venga. Venga. Buena semana, familia. Pues bien, hoy en Diario de una Flipada tengo a un invitado súper VIP. Otro flipado. Creo que no necesita presentación, me parece. Por fin, por primera vez en mi casa, en Mont-Roig, todo camp. ¿Qué te parece? Dos mallorquines en Mont-Roig, como Joan Miró. Sí, bueno. ¿Qué? ¿Cómo te sientes de estar aquí en Mont-Roig? Bien, a todo, como sabes, ¿no? Estoy bien, viviendo el momento. Bueno, antes de nada, te quiero agradecer que aceptes hacer esta conversación, porque sé que para ti, o sea, es bajar el nivel, al final es como, no sé, nadie. Y... Bueno, tienes suerte de tener este pasado conmigo para que yo acepte estas cosas. Ala, bueno. venga. No, pero es verdad. Pero creo que puede salir una... O sea, me apetece tener esta conversación porque creo que va a ser seguramente la conversación más íntima, personal y humana. Puede ser, posiblemente. Vamos a ver cómo va la conversación. Pues nada, siempre me gusta comenzar las conversaciones como por el principio de todo. A mí siempre algo que me inspiró mucho es ver esos vídeos de es difícil concentrarse con el gatillo, ¿eh? Bueno, no pasa nada, es la vida misma. O sea, este podcast si algo tiene es que es naturalidad. Natural. Sí, natural como la vida misma y ya está. Entonces, como tu padre con 2 o 3 años te construye una moto, o sea, tus padres no tenían recursos económicos y tu padre trabajaba en motosalón y de ahí con 4 hierros y 4 cosas y 2 ruedas te construyó una moto. Que posiblemente si no fuera por su sueño frustrado, a lo mejor de ser piloto o algo así, a lo mejor no estaríamos hablando con 5 veces campeón del mundo. Sí, exactamente. Bueno, antes que me construyera la moto, mi padre es de Galicia, mi madre es de Castilla, entonces coincidieron en Mallorca porque ambos emigraron un poco después de su adolescencia a Mallorca y se conocieron en una empresa de mensajería. Entonces ahí empezaron a salir y a los pocos meses ya me tuvieron a mí. Fue todo muy rápido. Mi madre tenía 23, mi padre 28. Y nací yo y a los 2 años me enseñó a andar en bicicleta y a los 3 años, como él era mecánico, como dices tú, en motosalón, en sus ratos libres, como no tenía mucho dinero para comprar una moto nueva, pues cogió piezas que encontraba por todas partes, incluso muchas sin comprarlas, sin pagarlas, y con un motor de Puig, que es una marca histórica de la época, y 4 hierros oxidados y 5 cosas más, me fabricó esta moto pequeña a mi medida, muy pequeña, que aún se guarda en Mallorca en un museo. Ah, sí, hostia, no la he visto nunca, tío. Sí, hay alguna foto, luego te la enseño. Pero que, o sea, es de tu padre, supongo. Bueno, la ha cedido a este museo, Vale. Está en Mallorca, de deportistas mallorquines, muy importantes de Mallorca, ¿no? Y nada, él tenía una moto más grande, me enseñó poco a poco a ir en moto aguantando el equilibrio. Entonces, cuando se terminaba la guardería, íbamos por las tardes a un descampado como a 1 kilómetro de nuestra casa. ¿Ahí dónde vivías? 6. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde vivíais? En el Rafa. Vivía en calle San Isidro Labrador, número 7. Pero en Palma. No me acuerdo la calle, una calle bastante principal de Palma, por ahí cerca. En Palma, sí, en la ciudad. Y ya te digo, íbamos por las tardes a ese descampado de tierra, que ahora han hecho unas construcciones. Con 2 o 3 años. Ya no existe, pero antes era todo con 3 años. No existe ya, pero había un descampado muy grande y allí pues mi padre hacía como una especie de circuito, incluso hizo a mano un saltito donde saltaba yo. Y entonces él iba con una Puig mucho más grande y como que me iba picando, ¿no? Y me contaba historias como ambientándome de que estaba en el Mundial. Aquí tenemos a Giorgio Lorenzo con 3 años, todo el mundo súper atento, expectante antes de empezar la carrera, un aplauso, y me hacía la presentación como si estuviese en una parrilla de salida, ¿no? Y yo pues me lo creía todo con 3 años. Y ese mismo año, estamos hablando del año 90, yo nací en el 87, de casualidad fuimos a una carrera en San Juan con la furgoneta de mi padre y él pues se trajo la moto
para que yo diera vueltas por, digamos, el paddock de ese circuito de motocross y que me divirtiese con la moto. Pero nos encontramos se encontró como el organizador de la carrera, un señor, ya en esa época ya era mayor, y le presentó a su hijo, y entonces me miró así y le di tanta lástima que me metió en la carrera. Hostia. Yo sin licencia y sin nada, porque hasta los 5 años no podías tener licencia. Entonces, y de forma ilegal en esa época, pues me metió. Hostia. Y yo ya me veías con 3 ¿Pero años. tú te acuerdas realmente de No, esto? eso ¿Es no me algo acuerdo. que te han explicado y entonces ya lo recuerdas? O sea, No, de eso de no, nada de de esa esto. carrera Lo no de me Giorgio acuerdo. Lorenzo, cuando te decía así que te ambientaba de esto, ¿te acuerdas de algo? Yo ¿no? mis primeros recuerdos ya con 5 años. Pero hay vídeos de esto, ¿no? No. O sea, a mí me suena, ¿no? De esa carrera no. No, pero de los momentos esto que estás entrenando con tu padre y te ambientaba y te decía... No, eso no. Tampoco, vale. No. Vale, Del vale. descampado y esa primera carrera no hay, Vale, vale, no hay vale. documentación. Igual alguna foto, pero... Vale, pero no. vale. Y estabais solo tu padre y tú. Bueno, y todos los que participaban en la carrera. No, en esa carrera sí, pero digo en general en todos los entrenos que hacías con él. Sí, sí, claro. Guau. ¿Y qué pasó en la carrera? Los demás niños tenían 6, 7, incluso 9 años y yo tenía 3 años. Buah. Entonces, evidentemente, quedé el último destacado. Eran 2 mangas de motocross y la primera manga estaba tan embarrado que las ruedas se embarraron tanto que la moto ya no avanzaba más y no acabé la carrera. Y en la segunda manga la acabé. Y cuando acabé la carrera le dije a mi padre, he ganado. ¿Sabes? Porque no me enteraba de nada, yo solo le daba el gas. Joder, pero y es que hacía- 3 años, es que yo veo a mi hijo con 3 años y yo no sé si lo subo a una moto, ¿sabes? Claro. Es que son muy bebés, como que todavía no Y yo- tienen una estabilidad de tal, o sea, que vaya huevos. Claro. No Y sé, me parece súper entonces fuerte. yo le pregunté, he ganado. Y me dice, "Ah, que se has quedado el último". Pero en la salida, como practicamos tanto la salida, ya salí primero. Ajá. O sea, salía mejor que los niños mucho más grandes que yo, porque lo habíamos practicado tanto. Y bueno, eso de la práctica ya fue una norma de lo que iba a significar un poco mi infancia. Porque a ti no te dieron la opción, o sea, tu padre no te dijo, ¿quieres aprender esto? Directamente te lo dio y a Sí. ti pues te gustaba. Según mi padre, que cada vez que íbamos andando por la ciudad, y pues yo iría con el chupete o con el... ¿Cómo se dice? Lo que vas los niños, ¿En el van carrito? en el carrito o algo Sí, así. sí. Y cuando veía un escaparate con motos, me quería subir, me ponía el escaparate ahí, quería subirme, según lo que cuenta mi padre, yo no me acuerdo de eso. Claro. Y entonces a él estaba encantado de eso, de esa pasión que tenía yo, porque era, como dices tú, su sueño frustrado, porque ¿Él intentó ser piloto? él compitió tanto en Galicia, cuando tenía 18 años, 19, como después, más tarde, en Mallorca. Competía en carreras de Campeonato Balear, no profesionales, o sea, la gente no ganaba dinero en esos campeonatos. Y Seguramente ya fue de mayor. no que a él era le tan gustaba. bueno para ser profesional. Ya. Bueno, también lo debía coger a lo mejor más de mayor, claro, es que tú siendo tan pequeño, pues no le debía Claro, venir de tu abuelo. Empezó más tarde Claro. y sin medios. Y además, en Mallorca, además, yo fui el primer mallorquín que consiguió ganar carreras, porque el anterior a mí había hecho un 7º, 8º puesto como mejor resultado. Ya. Y habían llegado solo 2 pilotos mallorquines al Mundial, de 125. Y yo llegué el tercero y gané carreras, gané campeonatos y me convertí en piloto de los buenos, ¿no? Y eso para Mallorca era muy difícil salir a la península en aquella época. Ahora todo es más fácil, los aviones cuestan menos y todo es más fácil, pero antes en esa época era muy complicado salir a la península. O sea, pero y empiezas con los 3 años y a tu padre entrenando cada día. Sé que también os ibais al Aquacity, pero, o sea, tú salías del colegio y te llevaba a entrenar. Sí, ya te digo, no me acuerdo de esa época, pero seguramente sí, prácticamente a diario, porque imagínate, para él No, y también para él, o sea, te ha dedicado una de era su tiempo, pasión, le claro. encantaba, era su conejillo de indias y lo hacía encantado. Y ya con 4 años ya ya montó en el parking de Aguacity, ya montó una pista de minimotos, luego se convirtió en una pista de minimotos más pista de cars, y luego ya le dieron como un espacio, al cabo de 4 o 5 años le dieron un espacio especial, ya todo vallado y
permanente. Y ahí fue mi infancia, prácticamente. De los 5 a los 13, lo pasé allí. El verano, los 5 o 6 meses de verano estaba en Agua City, o entrenando con las motos, o con mi amigo Rubén en los toboganes, y mi hermana Laura, Sí, de eso he visto buscando monedas que se le caían a los alemanes. Que por cierto, cogimos tantas monedas una vez que nos fuimos de viaje a Portaventura, de Mallorca a Portaventura. ¡Qué fuerte! Le quitábamos las propinas a los socorristas que estaban encabronados con nosotros. Hostia. Porque íbamos ahí cada día, Rubén, yo y mi hermana, con las gafas de buceo. Paveros, ¿sabes? Sobre todo a las 2 piscinas de olas, porque hay una bocita hay como piscinas de olas que las crean artificialmente, y las olas hacen que la gente salte y a algunos se les caen las monedas. Incluso una vez me encontré con una bolsa llena de billetes y de monedas. Hostia. En el fondo de la piscina esta de las olas. Y luego había como una piscina que la llamaban como el río, el río, sí, el río, sí, perezoso o algo así. El río perezoso, que la van creando ese movimiento circular. Y había una zona donde había como unas rejas donde tú no podías meter la mano, pero las monedas se caían ahí. Vale. Porque debía chupar el agua y a lo mejor atraía como lo que pesa. Entonces mi padre era tan manitas que se inventó, porque vimos que había un montón de monedas, y cuando terminaba de trabajar empezó a fabricar como si fueran unas tijeras. No, como unas tijeras no, como esas máquinas expendedoras que coges. Ah, sí, como un gancho. Como un gancho súper largo con unos hierros. Y aquí en el final tenía como unos ganchos, ¿no? Pero que se hacía desde arriba como las tijeras, ¿no? Entonces tú lo metías ahí en las rejas, eso, y hacía así, y cogía la moneda y la Tu padre sacábamos siempre ha para sido afuera. súper inventor, ¿eh? Y ahí pues te encontrabas monedas de las grandes, las de 500 pesetas, las de 200 pesetas, 100 pesetas. ¿Tú te acuerdas, no, de esas monedas? Sí. Yo creo que ahora ya no se encontrarían tantas monedas porque todo el mundo va con el móvil. Pues imagínate todo el verano, como 4 o 5 meses de verano. Extra, vaya. Nos fuimos a Portaventura 3 o 4 personas. Mi hermana, Rubén, mi padre, yo. Qué fuerte. Imagínate lo que sacamos en un verano. Sí, muy, muy divertido. Luego cuando terminaba el parque acuático, que cerraba a las 6, nos íbamos con mi hermana de excursiones o incluso en el parque a buscar setas. Vale. Y había como 2 clases de setas. Había unas más alargadas y más blancas, vale, que estaban muy buenas, y después cuando llegamos a casa las cocinábamos, nos las comíamos. Y había otras más pequeñas y como más grises lilas, que mi padre las llamaba las borrachas. Vale. ¿Por qué? Porque teníamos un libro de todas las setas, de todas las clases de setas, y en esa página estaban las borrachas, que tenían un nombre súper raro, pero mi padre las llamaba las borrachas porque si bebías alcohol te podías morir. Hostia. Al comerlas. Entonces no podía mi padre beber alcohol cuando cocinábamos las borrachas. Vale. Pero esto tenía que ser en otoño, porque setas en verano no, me parece que no hay. Debía ser como en otoño, así. No lo sé. Hombre, estabais todo el año, pero ¿no? estaba lleno de realidad, setas. ¿no? Estaba lleno de setas en el césped de Agua City. Buah, Sí. qué fuerte. Bueno, ¿y cómo recuerdas el colegio? Porque entonces a todo esto tú tienes unos 4 o 5 años. ¿Cómo recuerdas cómo fue tu época escolar? ¿Cómo recuerdas esa parte de tu vida? Bueno, yo... ¿Te gustaba o no? De parvularios, que tendría unos 3-4 años, a tercero de eso, lo pasé en el colegio La Milagrosa, que era un colegio de monjas. Como iba andando al colegio desde mi casa, había un buen rato. Los dos, como con 10, Laura y 15 tú solos minutos. ibais. Sí, al principio yo, y luego ya cuando Laura empezó también en ese colegio íbamos los dos. Y yo era muy protector, siempre la cogía de la mano, no quería que le pasase nada. En casa la puteaba un poquito, me aprovechaba de ella porque era el mayor, y la puteaba un poquito, pero fuera era muy protector. Y eso, pues, era un estudiante medio, ni horrible ni un cerebrito, porque tampoco me gustaba el colegio, no estudiaba mucho. Y hacía siempre los deberes al final, en el último momento.
y el mínimo para sacar siempre suficientes o bien, pero no me quería esforzar mucho. Me daba palo y además era buenísimo en lo creativo, o sea, en plástica era el mejor, siempre ha sido muy creativo e incluso una vez hicimos como un concurso de dibujo que lo gané yo y lo publicaron en el diario de Última Hora, ese dibujo. Ya me lo enseñarás, que creo que no lo he visto nunca. Sí. Y siempre era el mejor con diferencia en dibujo, pero en matemáticas era de los peores. Siempre matemáticas ha sido mi asignatura. Y mira que ahora la economía te gusta, o sea que tienes que controlar de números. Pues me gusta Lo generar dinero, pero no multiplicar. Hacer raíces cuadradas y eso es más horrible, aburrido. Horrible. Claro, a mí pero bueno, ahora mismo con las calculadoras y con toda la tecnología que tenemos, ya. No dependemos de eso. Pero sí, y... ¿En qué momento te cuesta, por ejemplo, empiezas, claro, sí, por la tarde vas a entrenar con tu padre y demás, ¿en qué momento, pues a lo mejor si tienes que estar ya haciendo alguna carrera y entrenando más, empieza a ser como claro, un inconveniente una cosa con la otra? En invierno hacía colegio y no entrenábamos solo los fines de semana, cuando no había colegio. Entre semana no entrenábamos. Y en verano, cuando había vacaciones, pues entrenaba cada día en Aqua City. Y los fines de semana teníamos también carreras. Porque en Aqua City tu padre también alquilaba algo para la gente que iba a Aqua City, ¿o era solo para vosotros eso, lo de Aqua City? Es que eso creo que no lo tenía muy claro. Sí, cuando estaba tu padre en Aqua City, esa parte de era como independiente al parque acuático. Sí. Había como unas rejas altas y era como... Estaban pegados, ¿no?, a la reja, ese espacio de tierra y asfalto, tierra para las minicross y asfalto para los cars, pero estaba pegado a esas rejas y hicieron como una puerta, entonces se unía el parque acuático con las pistas de mi padre. Vale, pero no, era solo para vosotros, me refiero, no era abierto al público para que viniera gente No, claro, vivía de eso mi padre. Ah, sí, vale, claro. vale. Eso después vivía de los clientes, de los clientes del parque acuático, eran los que alquilaban los cars y las motos. Claro. Vale. O sea, él también tenía todos los cars y todo eso. Es que yo creo, claro, me parece que yo lo vi esto en algún... No sé si cuando nos conocimos, sí, él siguió con eso. Me parece que sí que lo conocí eso. Sí, en esa época ya lo cedió, ya era socio con otra persona. Pero yo creo que viniste, sí, alguna vez. Y entonces eso, ¿en qué momento...? Claro, tú te vas haciendo mayor, cada vez supongo que vas haciendo más carreras y... siempre te entrena tu padre y que empiezas a correr en algún campeonato, alguna cosita de por ahí, algunas carreras de por ahí o algo. No, en el 90 lo que sucedió es, hasta el 97 yo corría en todas las disciplinas de motociclismo, porque mi padre siempre ha creído que contra más disciplinas diferentes hiciese, más técnica cogería de todas, ¿no? Pero él siempre me compraba motos de segunda mano, Bueno, lo podías. No compraba motos nuevas porque decía que no hacía falta tener la mejor moto o incluso ganar esos campeonatos, porque lo importante era la formación y formar la técnica. Entonces prefería comprar más motos, pero no nuevas, ¿no? Y yo corría en todo, en trial, en motocross, en minicross, en supermota. Sí, solo en Mallorca, ¿no? Solo en Mallorca. Solo en Mallorca todo, te debe apuntar, porque no en todo. Pero estaba más especializado, digamos, en motocross, en los saltos y en esta especialidad, menos que en asfalto. Pero como había trabajado en Motosalón, siempre tuvo una buena relación con la familia Salón, con el abuelo, que fue el que creó Motosalón, y luego los hijos. Y después estaban los nietos, que corrían en moto, en el Campeonato de Baleares, pero que empezaban esta Copa Aprilia, que era nacional, y era un campeonato monomarca, quiere decir que todos iban con la misma moto, una Aprilia 50, de estas de calle, preparadas para el circuito. Y había empezado esta Copa Caja Madrid Aprilia en el año 97, y los nietos de los Salón, David y Tony, empezaron a correr esta Copa Caja Madrid. Entonces yo... ¿Eran más mayores o no? Sí, David tiene 2 o 3 años más que yo y Tony 5. Vale. Y ya había empezado el campeonato, ya han corrido las 2 primeras carreras, iban ya para la tercera. Y de repente pues fuimos a verlos un día a su concesionario y ellos le explicaron la historia, ¿no? que sus hijos estaban corriendo en esta Copa Caja Madrid. Y mi padre dijo, y que el campeonato estaba buscando más pilotos
de todos los concesionarios de España, porque estaba el Salón de Mallorca, el de Madrid, el de Valencia, tal. Entonces, como faltaban pilotos, el organizador dijo a los concesionarios, oye, buscar pilotos para hacer crecer la parrilla, por eso había 13 pilotos o 14. ¿Qué edad tienes? Y entonces yo, como tenía 10 años, Hostia, 10. los Salom no pensaron en mí, porque era demasiado pequeño. Entonces mi padre, cuando se enteró de este campeonato, se lo explicó Tony Salom, digo, oye, ¿por qué no me avisaste a nosotros con mi hijo? Dijo, no, pero es muy pequeño tu hijo, no. La edad mínima son 12 años o 13 años. Y entonces dijo, ostras, pues igual nos interesa y tal. Y entonces hablaron con el organizador, les pareció bien, pero ¿qué pasó? Compramos la moto, la pusimos toda pintada de Caja Madrid, toda amarilla, tal. Fuimos con la furgoneta a Cartagena, desde Mallorca al barco a Murcia y a Cartagena, y cuando llegamos al circuito no nos dejaban correr porque no tenía la edad mínima. Entonces ahí estuvimos como 2 o 3 horas, mi padre intentando convencer al campeonato para que me dejasen correr. Al final no sé cómo los convencieron, porque ya habíamos hecho todo el gasto, que Claro. para eso, pues yo qué sé, igual eran 6.000 euros o Hostia. una barbaridad. En aquella época era mucho dinero. Y el campeonato al final Y eso lo pagaron tus padres, o sea, ¿no? Sí, claro. Claro. Bueno, nunca han hecho nunca hicieron vacaciones, mi madre y mi padre. Todo el dinero que ganaba mi madre como cocinera o mensajera y mi padre en Guanajuato City se iba para mis motos. Entonces convencieron al organizador y firmaron una descarga de responsabilidad de que cualquier cosa que me pasaba, el responsable era mi padre. Entonces, mi padre lo firmó y el viernes estaba ahí ya corriendo, entrenando, entrenos libres el viernes, entrenos oficiales el sábado, y yo era el más pequeño con diferencia, tenía 10 años y los otros tenían, pues David 13, era de los más jóvenes, 15, 20, incluso había adultos de 32 años que corrían ahí. O sea, es que además solo que tuvieras un accidente y te cae, ¿sabes? Un tiarrón de 30 y pico de claro, años, o sea, para un niño... Yo en la salida tenía un marrón. que salir así porque no llegaba al suelo. ¿Y no tenías miedo en ese momento? Claro, 10 años y te ves ahí rodeado de tanta No, peña y todo. Nada. ¿Que ibas ya con las estrellas aquí a la cresta o no? En esa época. Ahí fue donde hay fotos en Cartagena, ahí con la cresta. Ese año iba con la cresta y las estrellas, con el peinado ese. Así de chulillo, así. De hecho me llamaban el de las estrellas, el niño de las estrellas. Hombre, eso era para llamar la atención, vamos, y también te pusiste colores, ¿no? Después, más tarde o no sé qué. Incluso Álvaro Bautista el otro día, que él fue campeón de Superbike Sí. los últimos años, estaba en esa carrera conmigo. Hostia. Él. Y nos recordamos de esa, por Instagram, estábamos hablando sobre esa, oye, ¿te acuerdas ahí en Cartagena que te llamamos el niño de las estrellas, no sé qué? Hostia, qué fuerte. Claro, llamaba la atención seguro, porque entre que eras más pequeñito y así... Sí, ya ves. Y las monjas no me dejaban pasar con ese peinado. Ya ves. Pero al final entraba igualmente. Siempre No me saliéndote hicieron nada, ahí, siempre ¿eh? era rebelde. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado ser el centro de atención y, Sí. Al y ser menos especial. que no... Ser especial. No dejar indiferente a la gente, ¿sabes? O sea, llega Giorgio Lorenzo y es... No te puedes quedar Claro, tenía ahí tal el cual. nombre atrás o del bien mono. o mal, pero seguro que de esto. Pero, solo rápidamente. Perfecto. No, es que esto es... Como es muy casero, hijo mío, pues... Es lo que tiene. Y bueno, en definitiva, y el sábado, primera línea, tercero, hice con 10 años. Qué fuerte, tío. Es que me parece tan fuerte. Tan pequeño. Tony tenía 18 o 17 y en mi primera carrera ya le pasé en el qualifying, en la clasificación del sábado. Él hizo segunda línea, quinto, y yo hice tercero. Y él tenía 18 años. O sea, imagínate... Claro, pero es que yo creo que también tener a tu padre como padre, en este caso, ¿no? Me acuerdo que a veces me explicabas pues, los ejercicios que hacíais, ¿no? De hacer 8 y... Claro, estaba súper preparado O sea, técnicamente. que seguramente nadie tendría... Es que era como tener un coach, en ese caso gratis, Claro. porque era tu padre, pero claro, mucha disciplina y muchos ejercicios y con un cronómetro y tu padre, que Exacto. por ejemplo, ¿qué te hacía hacer para...? Además, sé que siempre hacías el tiempo, como el mismo tiempo, siempre ha sido como muy preciso.
Claro. en todo esto, pero porque te habrán machacado un mogollón. A mí mi padre me apuntó también a natación y a gimnasia deportiva en Son Moix. Y cuando me dejaba allí en Son Moix, en gimnasia deportiva, él se iba a las gradas de la natación y observaba a los entrenadores cómo entrenaban a los niños y a los adolescentes. Entonces entrenaban un montón de ejercicios que no tenían nada que ver con la disciplina para perfeccionar diferentes puntos de la técnica. ¿Sabes? Igual los niños estaban especializados en crawl, pero hacían de todo. O sea, entonces él se fijó en eso y dijo, hostia, en el motociclismo no hay este tipo de método. O sea, ¿Y la cómo gente lo va, aplicó al motociclismo esto? la gente va a entrenar y entrena y da vueltas y no apuntan nada y ya está. O sea que el motociclismo, la tradición era más, no tan metódica, ¿no? Y entonces él dijo, ostras, pues el motociclismo ¿cómo lo puedo adaptar? Pues igual separo el circuito en 10 tramos, en 10 curvas. Por ejemplo, si el circuito tiene 10 curvas, lo separo en 7 y hago 1 o 2 curvas por tramo. Entonces nos centramos solo en esa curva y de repente probamos, ahora hacemos la curva por fuera, ahora hacemos por dentro y lo apuntamos el tiempo que hacemos. Hostia, pues por dentro se va más rápido. Pues ahora, ¿sabes? O ahora lo haces sin poner el pie en el motocross. Ahora lo haces intentando aguantar el gas en toda la curva, en vez de cortar y abrir el gas muy tarde. Entonces, todo estaba apuntado y entonces cuando te concentras en algo más corto, lo puedes perfeccionar más. Porque si haces el circuito de 2 minutos, quieras que no puedes ser tan preciso y tan perfeccionista en todo el circuito, porque es muy largo. ¿Entiendes? Pero si en cambio haces 10 veces pasar por ese tramo de 10 segundos y te focalizas en mejorar esto, esto y esto, luego cuando ya lo tienes perfeccionado, pasas a la siguiente curva, la perfeccionas, pasas a la siguiente curva y después lo unes todo y haces una simulación de carrera de hacer todo el circuito completo. Si tú logras juntar todo lo que has aprendido en esas curvas en el circuito completo, evolucionas más rápido que si solo dices voy a dar vueltas al circuito de 2 minutos y a ver qué pasa. Es muy por loco, ejemplo, en ¿no? realidad, de perfeccionamiento y de detalle, como es súper loco llegar a ese nivel. Sí. Y luego otra anécdota fue esta vez en asfalto, que me dijo, te voy a quitar los frenos y vas a intentar frenar la moto sin frenos. Y entonces digo, hostia, ¿cómo lo voy a hacer sin frenos? ¿Cómo voy a frenar la moto sin frenos? Y entonces tuve que aprender, tocando rodilla, porque yo tocaba rodilla, a inclinar un poco más para que la rueda trasera me deslizase, de perder el grip, ¿no? Porque ya cuando estás súper inclinado ya pierdes la rueda trasera, y esa pérdida de rueda trasera hacía que la moto se frenase. Entonces yo aprendí a frenar sin freno, entrando muy rápido en la curva y haciéndola derrapar para que esa derrapada me parase la moto, reduciese la velocidad. Entonces paraba la velocidad, después giraba como un coche de rally, giraba para el otro lado y la paraba toda vez más y hacía la curva y volvía otra vez. Y al final conseguir más rápido sin freno que con freno. Hostia, qué fuerte. Pero fue una idea de mi padre, porque si mi padre no lo piensa... No, es que, ¿no? bueno, tu padre estos primeros años, yo para mí, vamos, sin duda, es el pilar fundamental de todo esto, porque esta obsesión de Sí. y venga y tal, ¿sabes? Eso Claro. no es... Su mantra era el que busca encuentra, y el otro era todo se puede mejorar. Ya. Claro, ahí caes en el de esto de que nunca y tenía es razón, suficiente, tenía nunca razón, o esto, sea, pero claro. Por ejemplo, ahí ves una pantalla de ordenador de un Apple, ¿no? Cada modelo Apple mejora algo, o mejora no solo una cosa, sino 10 cosas, 12 cosas, lo hace mejor. Y el Apple de 2035 será mucho mejor que los de ahora, pero porque tiene esa mentalidad que también está en la cultura japonesa, que se llama Kaizen, Sí. de mejora continua, ¿no? Tú cuando te centras en esto se puede hacer mejor, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Pues vas apuntando lo que quieres mejorar y luego 3 o 4 soluciones o posibilidades para mejorarlo, una lluvia de ideas, ¿no?
¿cómo se diría en inglés? Brainstorming, ¿no? Entonces al final, pues de esa selección de brainstorming te quedas con 2 o 3, las más posibles o las más fáciles de hacer. ¿Y cada fin de semana cuántas horas le estabas dedicando? O sea, da igual si llovía, si hiciera lo que hiciera, tú te ibas a entrenar con tu padre todo el puto día. Bueno, pero sí. O sea, os levantáis por la mañana y que ya, vamos al circuito. O sea, no había ni un cuestionamiento de, hostia, hoy no tengo ganas de ir, es que... Bueno, entre semana, en verano en el parque acuático, mi padre estaba también pendiente del negocio, entonces no podía estar tanto conmigo. Sí. Entonces yo ahí era yo que me inventaba de los juegos o los ejercicios que yo quería. Y entonces, cuando los clientes no estaban rodando en la pista, yo aprovechaba para coger la moto con Rubén, que en ese momento era mi mejor amigo y entrenábamos juntos. Salíamos a pista y teníamos igual 5 minutos libres, la pista para nosotros solos, para ir. Y a veces incluso con los clientes, pero los asustábamos porque íbamos tan rápido que cuando los pasábamos súper pegados, incluso a veces los tocábamos y los tirábamos sin querer y flipaban. Entonces, también lo del tema del peinado de la cresta y las estrellas, también lo hacía un poco para atraer clientes mi padre, porque cuando no había clientes, me decía, venga, Giorgio, sal con la moto. Entonces yo salía con el casco puesto, no veían todavía mi peinado, iba tan rápido en la pista, porque era una pista de tierra con unos peraltes. Entonces yo usando los peraltes... ¿Qué son peraltes? Como un muro, un pequeño muro, ¿no? Vale. Pero duro, creado a posta para... Como así, como Sí. una curva así. Creado a posta, ¿no? Vale. Lo creaba a posta porque tú cuando tienes apoyo, tú tienes un muro, tienes más grip que Vale. si no tienes. Si tú tienes las ruedas deslizan, tienes un muro alto, pues puedes no cortar gas y ir mucho más rápido. Entonces yo aprovechaba todos esos peraltes en todas las curvas para ir a fondo en todo el circuito prácticamente. Entonces iba a tanta velocidad que los clientes no sabían utilizar los peraltes, iban mucho más lentos. Además, porque no sabían, porque no utilizaban los peraltes. Entonces Claro. yo, que conocía la pista al 100% y que tenía los peraltes, parecía un Scalextric de lo rápido que iba. Y encima cuando... ¿Y ahí qué edad tenías? ¿12 años? Pues tendría 6, 7, 8, 9. Vale. Y encima veían a un niño súper pequeño ir tan rápido que parecía imposible. Sobradísimo. Y cuando paraba, apagaba la moto y me quitaba el casco y me veían con las crestas de las estrellas, pues la gente flipaba, ¿no? Muchos aplaudían y estaban alucinados. Podías pasar así como pidiendo dinero, venga, Sí. he hecho el show. Si lo hiciese me darían dinero. Seguro que seguramente. sí. Así no, ya te Seguro. veo poniendo a Laura que te recogiera. ¿Sabes las como monedas en de el la circo gente? que hay los niños que... Sí, ¿sabes? sí, es que os veo totalmente. Era rollo circo, Qué guay. en realidad. Y eso, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo estábamos diciendo, pues que cuántas horas le dedicabas al fin de semana, así como... Pero entonces, cuando llegaba el viernes, bueno, no. En realidad el parque acuático habría siempre. Sí. Los fines de semana incluso más. Claro. Entonces no había... Pues seguramente mi padre dejaba a sus empleados ahí trabajando y nos íbamos a entrenar. ¿Y Laura entrenaba solos. también o no? A Laura le enseñó a ir en moto, pero no le gustaba. Se ponía a llorar, a veces incluso se cayó a posta para que le dejase de insistir de coger la moto, no le gustaba. ¿Alguna vez te caíste y te hiciste daño en todos estos entrenos y todas estas cosas así? Sí, de hecho, yo utilizaba cascos, pero no había ni visera, gafas, ni ni visera, ni nada. Y entonces una vez me caí y de hecho tengo todavía la marca aquí, en la nariz. Y me abrí un poco la nariz ¿Con qué edad? con 10 o así, Vale. 10 o 11. Es que me gusta entender la línea contextual de lo que explicamos. Y mi padre era porque- tan bruto que en vez de ponerme puntos o algo así, me puso una cinta aislante. Cinta americana o algo, ¿sabes? Y bueno, más o menos me quedó bien, no se nota mucho, pero me podía haber Hostia. quedado peor. ¿Y te asustaste o algo, no? Claro, tenía un cortazo y todo está abierto. No, y sangrando seguro a fondo, Claro. porque todo en la cara y todo es muy escandaloso. Claro. Pero después de todas las otras veces, de todos los otros No, entrenos, mira, no te rompiste nada ni nada. Pues lo típico, heridas así, de quemaduras. Bueno, Ya. esto ya es MotoGP, operaciones. Sí. Pero un montón de heridas por aquí, por el codo.
porque además íbamos sin mono y sin nada, y cuando nos caíamos, Buah, arrastrábamos. buah. Qué Claro, con toda la tierra tenías, Ya. tenías que ponerte agua oxigenada, que dolía un montón. Había un spray que era así médico, que te ponías el spray y te tapaba todo para que no te infectase, ¿no? Sí. Con esa capa de spray, pero picaba increíble. Y teníamos, era como blanco así y con la tapa naranja, no sé cómo se llamaba. Y nosotros esperábamos a que alguien se hiciese daño, algún cliente alemán se hiciese daño, para el momento ese de que mi padre les ponía el spray ese y se ponían a correr de lo que quemaba. Picaba. Hostia. Era muy divertido. ¿Y tu madre qué decía? O sea, ella estaba presente algún día en los entrenamientos, ¿no? Sí, mi madre trabajó allí también. Porque en Hasta- realidad, claro, como familia, esto, si tu padre estaba, o sea, estabais los dos totalmente entrenando todo el rato, realmente mucha interacción familiar no había. Supongo que era tu madre y tu hermana por un lado, un poquito más, y bueno, sí que Laura a lo mejor en verano debía estar con vosotros y eso por ahí, pero eran más tú y tu padre entrenando como todo el rato, Sí. ¿no? Y claro, todo, ni vacaciones, ni nada de nada, o sea, Nada. todo era en torno a eso. Nada. Las únicas vacaciones que tuvimos fueron esos 2 días en Portaventura. Buah. Y porque me hacía mucha ilusión y mi padre quería que viviese ese momento, ¿no? Y luego otra anécdota que me acuerdo, cuando iba con Rubén por el parque acuático, por las tiendas del parque acuático, vi una gorra con un ventilador aquí, eléctrica, ¿no? Un ventilador. Y a mí que me gustan las cosas raras, me llamaba mucho la atención, ¿no? Con 10 años ahí ese ventilador. Y teníamos también unas bicicletas de mountain bike, de trial sin, Sí. que se llaman Monty, de una marca española que se llama Monty. Teníamos como 5 bicicletas de esas. Y yo todavía no sabía hacer caballitos con ella, ¿no? Y empezaba pues, a levantarlo un poco, pero nada, hacía una pedalada y me caía. Y mi padre me dijo, sí... Y digo, hostia, me encanta esa gorra, quiero esa gorra. Claro, yo no tenía dinero ni nada. Y me dijo, oye, si consigues hacer como 20 pedaladas haciendo caballito, te la compro. Y yo estuve ahí todo el verano, levantando rueda cada día. Primero empezaba 2 pedaladas, sí, se me caía la rueda. 3, pam, 4, tal, y hasta el final del verano que hice caballito de 20 pedaladas. Y entonces se lo demostré a mi padre y me compró la rueda. Yo ahí súper orgulloso con mi ¿No con la mi gorra de guardas, ventilador. esa? ¿No la guardas? Qué ¿Tienes va. fotos o algo de No me la acuerdo. gorra esta? Tengo fotos haciendo el invertido con la Monty esta, pero no de la gorra. Qué cabezón, ¿eh? O sea, basta que te pongan un de esto y venga, hasta Yo que siempre me quería medir, o con los demás, o con el cronómetro, o siempre superar alguna marca de algún tipo. Incluso Claro, en el colegio, en el patio del colegio, me inventaba juegos para intentar ganar a mis amigos. Ya. Por ejemplo, a ver quién, de un salto, como en las Olimpiadas, de un salto a ver quién hace más distancia. Entonces, hacíamos como una cola de 5 o 6 amigos, y venga, ahora uno, pam, y saltaba 1 metro tal, y lo marcábamos con un palo. Ahora el siguiente, pam, lo superaba. Y yo siempre quería ser el que saltaba más. Y si fuera que no, empreñada, ¿no? Siempre hacía Entre hacía rabiada. trampas o modificaba el juego para ganar. Hostia. Sí. Y vale, y entonces así como, vale, continúas haciendo carreras a todo, lo que fuera con 2 ruedas y motor. Y o sea, el momento decisivo de tu carrera es cuando tu padre graba ese vídeo y se lo envía a Dani, a Matriaín. Claro. ¿Eso qué edad tienes ahí? Ahí tengo 14. 10 años. 10 años. Hostia. Y mi padre no sé por qué... ¿Ya habías corrido en Cartagena entonces? No. Sí, estaba ahí. Estaba en ese campeonato 97. Vale. Entonces a mi padre se le ocurre, porque conocía a este amigo suyo que hacía vídeos. Un vídeo que si ahora lo ves es súper básico y súper Bueno, cutrillo, pero en la época ahora lo podías era hacer chulo. con un móvil, ¿no? Claro. No, el móvil seguro que tenía mucha más definición que esa cámara. Sí. Pero montó ahí súper bien, con música, haciendo diferentes disciplinas y tal. Se me veía ahí con la moto de motocross, la CR80, que era súper alta para mí, que no podía ni
ni salir con ella, y al final lograba salir, y también iba haciendo ahí en las peraltas de la pista de minicross con la moto grande, haciendo caballitos, sacando las piernas, haciendo caballitos, o sea. Y entonces hace ese vídeo y decide irse a Barcelona, a la escudería de Dani Matriaín, que era una nave súper chula, con oficinas y tal. ¿Y cómo lo conoció a Dani? O sea, ¿o era porque ya Porque era famoso? en la última carrera de ese año 97, Sí. en Jerez, le llamé la atención a Dani Matriaín, que estaba mirando esa Copa Caja Madrid 50, porque tenía un piloto en la de 250, en la categoría un poco más grande de Caja Madrid, que se llamaba Iván Silva. Entonces no sé por qué, también se quedó en el vial de las curvas viendo nuestra categoría y vio un piloto súper pequeño, pero que trazaba muy fino y muy por el sitio, muy profesional, y le llamó la atención y preguntó en qué box me encontraba. Entonces él se fue a mi box y empezó a hablar con mi padre. Hostia, que tu hijo lo veo muy profesional, muy técnico, tal. Esto con 10 años. Sí. Me presentó a Dani, Sí. pero yo no me acuerdo de ese momento. Entonces pasaron los meses, mi padre hizo el vídeo y como tenía el contacto de ese día de Dani, pues lo llamó y fijaron una reunión en su nave de Barcelona. Y entonces le dijo a Dani, oye, ¿qué te parece si hacemos algo con mi hijo? Tal? Y hostia, no tengo sitio, estoy todo full, porque tenía como 8 pilotos en Super Sport, en Copa Aprilia, tal, y en el CEP, y no tengo más espacio. Pero está en el campeonato del mundo también. Y encima tenía que pagar. En el supuesto caso que tuviese espacio, mi padre tenía que pagar para entrar ahí. Entonces, bueno, yo te dejo esta cinta, míratela. Y dijo, vale. Y la cogió, pero sin mucho interés, ¿no? Pues se ve que cuando fue a su casa, y igual estaba aburrido, y dijo, venga, voy a probar, poner la cinta a ver qué Ya tal. me estoy imaginando el VHS así de... VHS, y lo puso, y se ve que alucinó. Que alucinó ver ahí al niño con las estrellas y haciendo caballitos y derrapando en asfalto, súper espectacular y con muy chulito, mucha sí. personalidad. Y al día siguiente lo llamó, oye, trae a tu hijo que lo voy a coger. Y entonces, ya a partir de ahí, con 10 años, ya Amatriaín pues financió un poco mi Claro, ya tu mi padre carrera. no tuvo que pagar esto. Creo que el primer año un poco, pero luego ya lo puso todo Dani. ¿Y empezaste a correr dónde? Entonces, el 98, ya la moto era negra, pasaron de moto Caja Madrid amarilla, moto Aprilia Caja Madrid negra, con el 48. Empecé a utilizar el 48, que era el número de Dani cuando él corría. ¿Pero lo quisiste antes tú de o te retirarse. lo puso él? No sé cómo fue, pero Vale. a mí me pareció. A ti te gustó y ya está. Me gustó y tal. Entonces, por eso, desde los 10 años a los 20 utilicé el 48, que luego me lo cambié cuando rompí con Dani, me cambié al 99. Pero empecé con el 48 y ya un año más mayor y con más experiencia, ya llegamos a la primera carrera del 98 y ya gané. Y gané de 6 carreras, gané 5. Y gané el campeonato ya ese año. ¿Pero cuál era el campeonato este? ¿Cuál era? La Copa Caja, el mismo que el 97. Mismo, vale. Pero el 97 quedé séptimo, porque además me perdí las 2 primeras. Hice sexto, séptimo, octavo en las carreras. Todavía no estaba preparado para ganar, pero ya ese invierno ya me preparé mucho. David Salom, que ganó en el 97, subió a 125, así que había algunos pilotos que no estaban, con lo cual era un poco más fácil. Y de 6 carreras gané 5. Y en la otra quedé tercero, que fue la famosa carrera donde tiré a Joan Oliver en la última curva. Ni idea, no. Esto no Que hay un vídeo en YouTube que dice Lorenzo contra Oliver. ¿Por qué? Porque era muy mal perdedor, siempre quería ganar, y cuando quedé tercero en ese año me puse a llorar porque no quería ni subir al podio, porque estaba enrabietado de no haber ganado. Y en esa última carrera, pues Joan Oliver más o menos tenía mi velocidad, pero yo no sabía mucho de estrategia ni de
que ahora tengo que estudiarlo al piloto, entonces simplemente salí primero y me puse a tirar. Y el otro, que era más mayor que yo, 2 o 3 años, era un poco más pillo y más grande, el tío se puso detrás estudiándome. Entonces él sabía exactamente en qué curva lo hacía mejor que yo, en qué curva se acercaba más a mí y qué curva era más fácil de pasarme. Entonces cuando llegó la última vuelta, el tío, pues estudiándome toda la carrera, sabía exactamente cuándo atacar, me atacó en la curva más fácil para él y se esforzó al máximo para escaparse un poco. Y yo ahí, pues que me puse nervioso y digo, este no me gana. Y llegó a la última curva y yo que estaba súper lejos y prácticamente no frené y lo embestí y él se cayó y yo entrando en mete hacía así como un gesto, ¿qué ha pasado? Yo no sé qué ha pasado. Y en realidad sabía que la había tirado y que había entrado a muerte, ¿no? Y el pobre, desde la última curva a la línea de meta había como 200 o 300 metros y como la moto no arrancaba, el tío empujándola se hizo 200 o 300 metros para pasar por meta y... ¿Y te penalizaron o algo de esto? No, no me penalizaron. Gané la carrera y... Hostia. Y ya está. Y él quedó fuera de los puntos. Pero no quería perder, no soportaba perder. Luego ya a la fuerza aprendes, porque cuando pasas a campeonatos más importantes y más difíciles, tienes que aprender a perder, porque pierdes más que ganas. Ya. Hostia, y entonces, vale, ya empiezas en esta ganas de 6 carreras 5, ¿y esto cuánto lo repites? ¿O ya después pasas al mundial? O sea, ¿ahí qué edad tenías cuando te coge Dani? O sea... Sí, ahí tenía... Ahí ese año 98 tendría 10, 11 años, gané ese campeonato, luego subí a la categoría superior, 125, también de Copa Aprilia, también la gané en el primer año que subí, y luego ya 2000, eso fue en el 99, 125, en 2000 ya pasé a motos prácticamente iguales que las del Mundial, de 125, que eran motos muchísimo más potentes, igual la 125 tenía 25 caballos o 30 caballos y esta tenía 50. Iba a 230 por hora ya. Y tenía todavía 12 años. Empecé el campeonato con 12 años y luego a la segunda carrera tenía 13. 12, 13 años ya iba a 220 o 230 por hora. Buah, qué miedo, tío. Sí, pero fue difícil. Ya el campeonato se llamaba CEP y ya estaban los mejores de España y esas motos eran muy nerviosas, muy puntiagudas y ya si te caías con esas motos te podías lesionar. ¿Te lesionaste alguna de esas veces o no? Sí, en 2001 me rompí por primera vez la clavícula en Cartagena, en el Campeonato de Europa. 2 años anteriormente me había fisurado la clavícula, creo que derecha, en motocross, pero solo fisurado, pero ya en 2001 me la rompí en varios trozos. Hostia. Y allí ese primer año terminé el 17, bastante atrás porque era el más pequeño y los pilotos eran pilotos incluso que corrían el Mundial ya, algunos. 2001 ya quedé cuarto y gané mi primera carrera internacional en el europeo con 13 años, no con 14. Y ya cuando gané esa carrera de europeo, Derby se interesó por mí para cogerme en 125 y debuté al año siguiente, en 2002, Bueno, ya firmé con ellos con 14 años y debuté el 4 de mayo del Gran Premio de Jerez 2002 con 15 años y un día. Ya, el piloto más joven, ¿no? Sí, todavía tengo ese récord y no me lo van a quitar porque ahora... Han aumentado la edad. Se empieza con 17. Buah. Pues siempre vas a ser el más joven de la historia. Eso sí. Qué fuerte, ¿eh? Cómo ha llovido. Y allí ya, al año siguiente, 2003, yo creo que fue el año donde empezamos a hablar. 2003, 2004. 2003, 2004, a ver. O 2004, yo creo. Posiblemente. O sea, todavía corría en 125. Y mi último año de 125 fue 2004. 2003 yo tendría 15 años. Yo creo que sí, ¿eh? Sí cuadra.
¿Y ahí cómo fue que apareció en tu radar? Bueno, creo que la he contado algunas veces la historia, Sí. pero igual los que ven este podcast, la mayoría no lo ha escuchado. Te lo vamos a contar otra vez, porque es muy divertida. 2013, tío, qué fuerte. Como, 22 años. Como te dije, tenía este amigo Rubén, que era mi mejor amigo durante mucho tiempo, fue mi mejor amigo. Y ahí yo lo conocí con él cuando tenía 3 o 4 años, y yo tenía 5 o 6, siempre tenía 2 años menos que yo, pero yo ya tendría 2003, 16, 17. No, tenías 16 porque yo 15 seguro. Pues Entonces mira, fue el 2003. 16 años, él tendría 14, y estábamos en su casa, en su habitación, que él tenía un ordenador Época de Messenger. y la cama. Entonces estamos súper viciados a la Play y a juegos de ordenador. Y estaba el Messenger y no sé por qué esa tarde hablamos de chicas. Digo, porque a ver, ¿cuál es la chica más guapa de tu colegio? Y se puso a pensar, no, Eva es muy guapa. Digo, ah, sí, hostia, enséñame fotos. Y Qué me enseñó vergüenza. una foto tuya, que estaba súper morena, con rasgos así muy como asiáticos. Y ves a saber de dónde saldría Y estabas esa como en foto. una terraza, así como posando en una terraza, súper morena y tal, y muy guapa de cara. Y me enseñó la foto y me encantó, ¿no? Digo, a ver, ¿tienes un Messenger? Y dice, le digo, dame su Messenger. Y dice, ¿qué va? Si esta no te va ni a responder, no es que es demasiado guapa para ti. Y digo, tú dámelo y ya veremos. Entonces me lo dio y me acuerdo que tu Messenger era Evaxtanga88 o Evita o... Sí, no sé si luego te alguna movida lo de cambiaste. Sí, Luego. no me lo cambié, sí. Evaxtanga88 o... No sé ni por O qué. Evita con 2 T's o algo Evita así. con B alta y 2 T's o algo así, sí. Entonces te escribí, me presenté y ahí empezamos a hablar. Y hablábamos como casi cada día, ¿no? Y como... Yo puedo añadir aquí que yo no Sí. sabía ni quién coño eras tú. Me acuerdo que me enviaste una foto que pesaba un puto cojón, que tardé horas en descargar la foto, y salías vestido de derby, Sí. con el pelo rapado, eh, y sí, me dijiste, soy Jorge Lorenzo, y yo, muy guapo. pues vale, yo muy soy Eva atractivo. Perello, ¿sabes? Pues enhorabuena, ¿sabes? O sea, no sé ni quién coño eres. Y sí, o sea, yo nunca, o sea, el deporte nunca es que me haya gustado ni nada, y además que no tenía ni puñetera Ya. idea de quién eras, completamente. Dijo, mira, este Bueno, empezamos a chulillo ahí hablar, diciendo, y "Soy Jorge como Lorenzo". mi padre siempre me inculcó que tenía que leer mucho y tal, yo ya empecé a leer muy joven, pues tenía gracia escribiendo y tal, supongo, y te hacía reír, me acuerdo, y hablábamos, no sé qué. Claro, todo por escrito, porque esto ni vídeos ni nada, o sea, esto era Claro. mensaje. Claro, Ya empezamos a ser de la prehistoria, ¿eh? Cuando el Messenger y todo esto ya es súper anticuado. ya ves. Sí, mucho antes que Facebook, porque Facebook llegó en 2004. Claro, así. claro, no, es que Messenger, Bueno, no, Facebook llegó en 2004, entonces sería casi antes de Facebook. Sí, antes de Facebook, Casi pero es antes que de no, Facebook. no es que tuvieras nada colgado, eso era pues No sé solo si- como un email. No sé si incluso hablando se por podría mail. enviar fotos desde el Yo Messenger. creo que sí, porque recibí tu super foto de 3 horas para descargar o algo, ¿sabes? Ah. Y bueno, ¿qué pasó? Hablamos y un día decidimos quedar, ¿no? No, Sería en yo 2000... esto lo recuerdo que tú viniste a buscarme al colegio un día y yo no sabía, es que, claro, te había visto, pero es que yo no sabía quién eras tú, ¿sabes? O sea, vale. Claro. Y me acuerdo que mi padre me dice... "He ¿Pero quién visto-". fue, tu padre o tu madre que te llevó? No, porque yo estaba en el Borja Moy y tú viniste al colegio y entraste en el colegio, ¿sabes? A buscarme y yo No, muerta de vergüenza. eso fue otra vez. La primera vez que te vi, ¿Sí? fui con Rubén, que me acuerdo que subimos las escaleras porque De mi eran colegio. dos plantas, De mi colegio. y ahí nos vimos un rato. Claro, y mi Pero padre ahí- te había visto y mi padre sí te conocía porque me parece que Sí. ya había salido en algún periódico o algo así, ¿sabes? Sí. Y claro, él dice, he visto Pero a eso Jorge fue un Lorenzo, día, no un sé día cuántos". anterior, no fue el día que quedamos. No, podría ser otro día anterior, pero es que me acuerdo de Sí. este día de que... Ahí no me hiciste mucho caso ese día. No, me pero morí bueno. de vergüenza, o sea, salí corriendo, creo, o sea, muerto de vergüenza me fui corriendo. Sí. Y luego, al cabo de unos meses,
ya quedamos, nuestra primera cita, por llamarlo de alguna forma, Sí. que me trajo a mí mi madre, y me acuerdo que estaba súper nervioso, fuimos a alguna tienda a comprar algo más Sí, aceptable ¿en o algo serio? así. Hostia. Entonces, sí, yo súper nervioso, ¿y qué le digo? ¿Cómo actúo? No sé qué. Bueno, tenía experiencia yo con las Claro, es con que las chicas. tendríamos que Cero experiencia. 16 y 15 o por ahí. Era súper inseguro, además, con las chicas. Nunca había tenido interés, ¿no? Por parte de las chicas o poco. No, estaba muy centrado en las motos y no... Entonces, claro, súper inseguro, súper tímido. Entonces nos encontramos ahí en la puerta de tu colegio y fuimos andando Una al cafetería. paseo marítimo, ¿no? Sí. Y yo estaba ahí súper pálido porque estaba todo el día entrenando y no tomaba mucho el sol, me acuerdo que estaba súper pálido. Y para impresionarte me quité como la camiseta, ¿no? Bueno, eso fue más adelante, pero sí, estábamos en la cafetería y yo te vi como nervioso. No, y la al cabo cafetería, de un rato- bueno, yo estaba súper nervioso y vi una cafetería y digo, venga, vamos a tomar un café allí. Y como al cabo de media hora, ¿no? De caminar. No sé, sí. Entonces entramos a la cafetería y yo, que no tenía ni idea ni de ligar, ni qué es lo que le tienes que decir a una chica, pero quería saber ya qué es lo que, si te gustaba o no te gustaba, quería saberlo ya ya. estabas así como eso, moviendo las piernas como, es que nervioso. ¿Y de qué querrá ese tío, no? No sé, claro, sí. Y entonces ahí me armé de valor y ahí el corazón latiendo, supongo que a 200, y yo se lo tengo que decir, y digo, oye, Eva, pero ¿yo a ti te molo o no te molo? Sí, sí. Te solté. Y tú te quedaste así. Yo me quedé tierra trágame, que me muero de vergüenza y tal, y yo no. 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 Y tú, ¿Cómo que no? Y tú, ahora qué vergüenza y ahora qué. No, dijiste, no. Algo dijiste así. Sí, no sé, pero sé que me dio mucha vergüenza. Pues imagínate cómo estaba yo ahí. Sí. Y después sí que fuimos a la playa, después de esto que, claro, se quedó la cosa como medio tensa, como, hostia, ¿y ahora qué, sabes? Y de irnos a la playa y quitarte la camiseta así para ver los cuadritos. Y yo, mira el chulito, enseñando los musculitos. Y además que estaba súper blanco y pesaba... A mí blanco y eso me da y estaba igual. súper fibrado, pero No, estaba muy pesaba fuerte. 52 kilos, o sea, 54 kilos, no pesaba nada. Sí, Porque ahí en 125 tienes que pesar súper poco. sí. Entonces estaba rollo Bruce Lee, pero, pero súper pálido. Ya, Y- pero bueno, a mí nunca me han atraído los musculitos de por sí, ¿sabes? Ya, pero que yo ahí quería hacerme chulito. Digo, bueno, a ver, no le gusto, pero a ver si la puedo impresionar un poco con la... Sí, y la cosa, bueno, creo que cada uno, pues, por su parte, tú te volviste a Barcelona, porque ahí ya vivías en Barcelona, ¿no? Sí, Entonces, sí, supongo que me después queda me algunos parece que días cada vez en que casa de venías mi a madre. Mallorca a veces nos veíamos, o sea, seguíamos hablando y a veces nos veíamos, pero... O sea, seguimos hablando después del te molo o no te molo. Sí, quedamos otra vez en alguna discoteca, creo. No, y no, para ir al cine, ¿eh? A los Cimax y eso. No, pero Cimas fue ya cuando... Sí, bueno. No sé, pero yo Fue, creo que antes Cimas fue también. después de Jerez, Sí, bueno. sí. Pero yo te dije, llegó un punto que te dije, oye, no podemos seguir siendo amigos porque a mí me gustas y prefiero que dejemos de hablar. Hostia, no me acuerdo de esto, ¿eh? Sí. Entonces dejamos de hablar como un año o así. Y luego un día de repente suena el móvil y aparece Eva. Y yo, ¿qué querrá ahora Eva después de tanto tiempo? Hostia, no me acuerdo Entonces, de esto, te lo juro. Cogí el móvil y me dijiste, oye, estoy pensando en ir a verte al Gran Premio de Jerez con mi prima. ¿No tendrás unas entradas o no sé qué? Ahí yo creo que tendría 16 o ¿Y ya eso por qué, 17. por qué de repente Pues te que dio no me por ir a acuerdo muy bien de Jerez? eso, pero pues no sé, pues dijimos, igual con mi prima estuvimos, venga, va, pues vamos a Jerez. Sí, ¿por qué o te algo. dio por eso? Que es que no lo sé ¿Dónde lo viste? ¿Lo viste en la exactamente. televisión, que había Gran Premio? No lo sé, ¿De repente no sé. me querías ver o cómo fue? No sé exactamente cómo fue, pero sé que fue así, o sea, con mi prima, que yo me he criado con mi prima, fue como, venga, le pedimos a ver si podemos ir a un premio y vamos, y sí. Y Ya. entonces, pues cuando estábamos ahí, conocí a tu madre y a tu hermana, que nos vinieron a buscar, claro, Al aeropuerto, en ¿no? nuestro primer viaje solas, yo y mi prima, que nos fuimos a Sevilla,
que dormimos en casa de familia de mi prima y eso, y después, claro, era nuestro primer viaje solísimas, como adultas. Entonces ya después llegar hasta Jerez, no sé qué, nosotras solas, o sea que fue como una súper hazaña para nosotras. Y después llegar allá al circuito y ya que tu madre y tu hermana nos vinieron a recoger allí como, no sé si era la zona del Paddock o no sé qué. Y claro, o sea, yo no había estado en mi vida en ninguna cosa de estas de deporte ni nada. Y fue como, ¡buah! ¡Cuánta gente! Además hay en Jerez, ¿no? Que kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de gente, de motos, de coches, un calor. Es un caos, es una experiencia. Y eso que era como, no me acuerdo, circuito, en marzo. El circuito más de público, de todos. Además Sí, llegaste ahí a y allí a gente la catedral, quemando rueda, o sea, a la locura. se sentía un montón de pasión. Bueno, de hecho por la noche era exagerado, o sea, el bullicio que había ahí, o sea, yo nunca había vivido algo así. Me pareció como, no sé, como que vengo de otro mundo y de repente me ponen ahí y, ¡buah!, flipando. Sí. Y bueno, y durante el fin de semana yo estaba ahí súper concentrado y haciendo los entrenos, la carrera, tal, pero entre entreno y entreno pues nos veíamos en el hospitality para comer, no sé qué, y yo todavía ahí súper nervioso, súper tímido. Ya me fui soltando durante el fin de semana. Sí. Bueno, yo creo que pasamos todo el fin de semana con tu madre y con tu hermana, o sea, mi prima, yo y tu madre y tu hermana. Y a mí, en el minuto, al segundo, tu familia me encantó, o sea, me enamoré de ellos y... Te enamoraste de ellos antes que de mí. Bueno, porque vi tu parte humana, que yo creo que hasta entonces tú habías siempre como, o sea, como no te veía como o sea, como he conocido después más auténtico. En ese momento yo creo que quería ser como más chulito, como para demostrar que eras algo, y cuando te vi con tu madre y con tu hermana como una parte humana de, ¿sabes? Como esa relación así de persona como vulnerable, humilde y eso, pues a mí eso es lo que me gustó muchísimo de ti, aparte de verte en acción y como yo nunca te había visto entrenar ni nunca había estado ahí, obviamente también es como una flipada estar ahí en directo y ver eso, o sea, es como que yo nunca me había puesto en situación de lo que era correr ni nada por el estilo, porque es como yo vengo de otro planeta y no sé qué es esto. Y verte ahí lo concentrado, como, ¡buah! No sé, me pareció como, me flipo. Dentro que no me gusta el deporte. ¿Y luego qué pasó después de la carrera? Me llevaste a dar una vuelta por el circuito, en plan, venga, súbete. Esta es mi oportunidad, this makes sense. Subiste con una scooter y claro, ahí aluciné pepinos de estar encima de, o sea, hicimos creo que toda una vuelta y claro, ¡buah! Me impresionó muchísimo. Y, el circuito ahí que nunca habías visto, nunca habías entrado en un circuito y lo viste todo. Y creo que nunca más he entrado. Todo el asfalto perfecto, con los pianos, con las gradas. Sí. Las gradas que había un montón de porquería todavía, de todas las botellas y basura que habían dejado todos los aficionados, porque había como más de 100.000 personas ese día. No sé, es como verlo desde otra perspectiva, no sé, yo. Y además súper silencioso mucho. todo, ¿no? Sí, era por Estaba la tarde. silencioso, Era ya por estaba la cayendo el tarde, sol. Sí. Y estábamos solos, solo se escuchaba el motor de la scooter Sí. y nosotros ahí por la curva. Y tú. Yo explicándote todo ahí, haciéndome el interesante. Tú detrás. Sí. Sí. Y yo creo que ahí te enamoraste un poco más, ¿no? Sí. En esa vuelta, tienes que reconocer. Yo creo que ahí me di cuenta en plan de todo, ¿sabes? Sí. No sé, pero sobre todo viéndolo en perspectiva. Allí entonces, después de ese fin de semana, volvimos todos a... Sí, ahí no nos dimos un beso ni nada, ¿eh? Me parece que ahí no pasó nada de nada, pero solo que fue como un wow, ¿sabes? Y luego ya quedamos a la siguiente vez en Ocimax, cuando volví a Mallorca. Vale. Quedamos en Ocimax, que me acuerdo además que estábamos ahí jugando a los bolos y ya empezamos como a tontear un poco. Tú ya ahí ya filtrabas un poco más en los bolos. Te da vergüenza por eso. No, pero yo creo que ahí ya tendríamos 17 o por ahí, ¿eh? Porque... Sí, fue en 2005 después de Jerez. Sí, ¿no? 17. O sea, pasaron 2 años... Y luego vimos una película y después de la película ya nos despedimos y allí en el Ocimax... En las escaleras. En la salida del Ocimax, ahí ya nos dimos un beso por primera vez. Buah, qué fuerte, ¿eh? Sí. Se vive todo como más intenso en esas épocas, como... Sí, súper intenso. Era lo más importante en ese momento que te estaba pasando. Claro, claro. Bueno, mi primer novio, mi primer... ¿sabes? Todo. Y luego imagínate, a mí que al final me costó conquistar, entre comillas, 1 año y medio o 2 años. Ya. Lo apreciabas... Pero como eres cabezón, lo apreciabas ¿sabes? un montón.
Sí. Bueno, tú yo creo que sí que me apreciabas a mí también, porque tardó tanto que al final a lo mejor si lo hubieras tenido al primer momento, a lo mejor hubieras sudado. Pero como te costó tanto... Claro. No, y me gustabas mucho. No sé Claro. qué viste ahí. ¿Era solo No, físico? eras muy guapa. ¿Solo por el físico? No, y luego lo que más me gustaba de ti era que tenía las ideas claras, mucha personalidad muy marcada. Tú marcabas tu personalidad de lo que pensabas y tus ideas. Y a mí siempre me han gustado las personas así. Ya está guay Me saberlo, atraía. creo que no lo habíamos hablado Porque tú nunca. tienes una parte de tener una personalidad muy marcada, pero luego a la vez tienes tu parte más insegura. Bueno, creo que todos tenemos un poco las dos cosas, ¿no? Pero tú Porque lo tienes muy nadie marcado. es 100% solo una cosa. Tú lo tienes muy marcado. Tienes momentos donde pareces súper segura y súper... Yo pienso así, me da igual lo que piensen los demás. Sí. Y luego tu parte insegura, Sí, que eres pues son súper insegura. cagaductas allí que te cagas. que eres súper insegura. O sea, hay gente que no tiene esos lados tan marcados, Ya. que es más congruente con una sola forma, ¿no? Entonces yo me acuerdo, vale, empezamos ahí a estar juntos y tal, y tú todavía no habías, o sea, habías ganado alguna carrera, ¿no? Ganaste, o sea, habías ganado algo, pero todavía No, había ganado no- en 125, en 2,5 ese año, No, pero, no gané. no, pero estabas en 125, pasaste a 2,5, ¿cuándo? 2005. Ah. Cuando empezamos estaba en 2,5, pero Sí. mi primer año hice 4 poles y 5 o 6 podiums, pero no gané ninguna carrera. Y ya gané al año siguiente, en 2006, que fue el año de Aprilia. Buah, es que es súper loca esta época, o sea, es que en realidad son como unos primeros años, pero claro, muy distópico en realidad, ¿no? Como empezar la vida amorosa así, como de repente. Yo todavía estaba en el colegio cuando empezamos a estar juntos y ya pues como viviendo una vida de adulto, de alguna manera, porque ya empiezo a viajar, a irte a ver a Barcelona, o pues esto que comentábamos ayer, pues que tú ya vivías en Andorra, entonces ir a Andorra, como decorar una casa, jugando a ser mayores. Y no sé, como vivir todas estas experiencias y todo, y también pues sentir la presión que tenías tú, de que a lo mejor si no tenías el resultado, sentirme Claro. que yo era culpable de que tú no estuvieras ganando, o algo así, porque en teoría te estaba despistando, y claro... Claro, yo tenía guau, una presión, era la época de más presión de mi vida, profesionalmente, porque todavía no había ganado nada. Ya. Me había fichado a Aprilia para ganar sí o sí, y tenía Aprilia, Fortuna, un sponsor súper grande, Todavía tengo la sudadera esa de Fortuna. y, claro, y empecé súper bien. Gané en Qatar y en Jerez. Bueno, gané en Jerez. La primera carrera fue en Jerez, creo que la gané y tú estabas allí. Que además después de la carrera nos dimos con un beso oye, ¿Ah, sí? en el Corralillo. Que hay alguna foto tuya que vi últimamente allí en el Corralillo de Jerez. Ah, vale. Luego gané en Qatar, 2 primeras carreras, y a la tercera en Turquía, que hice la pole position, en la primera curva me caigo con un piloto japonés que me tira. Y que justamente unos días antes dejé de trabajar con Joaquín Dosil, que es el psicólogo, Ah, que mi padre insistía sí, mucho en sí, ello, sí. y yo y a Matreain no nos gustaba un poco el protagonismo mediático que él tenía, porque parecía que ganaba más el psicólogo que yo. Entonces dejamos de trabajar y justamente con tan la mala suerte que en la tercera carrera me tiran y me caigo. Sí, eso era Y un entonces ahí berenjenal. Amatreain y mi padre se separaron sus caminos a final de 2005 y en 2006. Mi padre, que ya no hablaba prácticamente con Amatreain, pero que un poco empujó para que empezáramos con el psicólogo, encima dejamos al psicólogo, entonces me empiezo a caer y mi padre como que se vuelve loco y hace un foro que se llama Mi Cruzada por internet, donde empieza a meterse con Dani, con Marcos, con mi entrenador, que le habían quitado a su hijo, que no sabía dónde estaba mi dinero, y bueno, cosas muy feas. Y yo, claro, una presión tremenda, porque luego en China quedé cuarto, mal resultado, ganó Dovizioso, en Le Mans me caigo también otra vez en carrera y ya me he quedado 29 puntos de Dovizioso. Entonces estábamos súper... Yo en esa época lo viví súper súper mal. intenso y como súper, ¿sabes? O sea, no sé, estando contigo, o sea, también, pues eso, me daban un poco la culpa. Claro, como yo no hablaba con mi padre, porque yo había elegido irme con Sí, Dani, sí. independizarme de mi padre, yo no hablaba con él, no le cogía el teléfono, pues Ya. te utilizaba entre comillas para hablar contigo y mandarme mensajes a ti. Ya.
Entonces, Pero bueno, claro, hostia, que es tu padre, qué tal, o sea, yo empatizaba un poco con tu padre, aunque bueno, en fin, cosas que pasan en la vida. Y entonces Marcos y Dani me dijeron, oye, te quitamos el teléfono en el fin de semana de carrera, estás súper concentrado. Y Marcos también dijo, oye, pues hay que estar súper concentrado y lo tienes que dejar con Eva una temporada. Me acuerdo que de una las temporada. chapas así que con Marcos, ¿no? O sea, que después algún día me lo explicabas, las chapas así de... No había una, ¿no? Que si estabas en un bueno, que estabas en un punto muy decisivo. En un submarino amarillo. Sí, ¿no? Me fui con él a las Ramblas y él me dijo, nos sentamos en un banco, él me dijo, yo cuando era joven venía aquí, cuando tenía momentos difíciles, a reflexionar sobre mi vida y ver a la gente pasar, y me iba muy bien para volver con más fuerza. Me dijo, ahora mismo somos el submarino amarillo, estamos tocando fondo y solo podemos salir para adelante. Entonces hicimos como una estrategia, todos de manera súper intensa y lo vivías todo súper fuerte. Entonces, claro, porque ahí estás justo en el eje de que puede ser que te vaya bien y puede ser que no. Claro, claro. Estás ahí justo en la línea. Claro, porque después gané en 2006 el Mundial y a Yamaha se interesó por mí para subirme a MotoGP. Vale. Si yo no gano el Mundial, ya no subo a MotoGP y ya mi carrera ha cambiado por completo. Claro. Entonces era muy importante ese año ganar para mi futuro. No, es que además me acuerdo esto de la disciplina que tenías, todo, o sea, es que para mí fue como muy distópico ver, claro, es que de repente estoy con un atleta o un deportista de élite y claro, pues todo, la comida, el deporte, como todo, ¿sabes? Bueno, un mundo que para mí me suena completamente a chino. Cada día entrenando un montón de horas. Sí, o yo sea, vivía en el gimnasio con Marcos, o sea, sí. Empezamos por la mañana, dos horas, comíamos y luego por la tarde otra vez. Vivía en el gimnasio de Sans Estació, donde tú viniste también en una época. Sí. Y bueno, tuvimos esa conversación en las Ramblas, luego preparamos una estrategia de fuera móvil, con Eva, porque ellos tenían miedo de que mi padre te utilizase para hablar conmigo. También tienes que, durante una época, estar más separado de ella, no sé qué. Y luego me acuerdo que vivíamos en Alella, yo vivía en el edificio de al lado de donde vivía Matriaín. Y cada noche quedábamos con Dani y con Marcos para ver todas las películas de Rocky y motivarme y que me creyese que era Rocky, ¿no? De salir del pozo cuando Rocky pierde la mirada del tigre y no está motivado y salir de... Porque Rocky al final es una película de los 80, pero que refleja muy bien lo que es una vida de un deportista, ¿no? Las fases por las que pasa un deportista lo refleja la película de Rocky con su personaje, ¿no? Y entonces, aparte de entrenar más duro en el gimnasio, veíamos estas películas y llegué a Mugello, que tenía que salir de ahí, de esa situación, tenía que ganar la carrera, sí o sí. Estaba súper nervioso. Me acuerdo que Alex Debon me encontró en la clínica móvil, porque Alex Debon era piloto probador y corría de Wilcar en alguna carrera, y esa carrera justamente en Mugello era una de ellas. Y me preguntó, oye Jorge, ¿cómo estás? Y dice, estoy cagado, o sea, estoy súper nervioso porque he perdido un poco de confianza en mí mismo y la cosa está muy ajustada en tiempos y estoy nervioso. Y dice, tú tranquilo, tú piensa como en la película del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y yo estaré a tu lado para ayudarte en la pista. Como un ángel de la guarda un poco, ¿no? A tu lado para ayudarme. Entonces así fue. Salimos a carrera, un grupo de 8 o 9 pilotos, empezó a llover a mitad de carrera, perdí posiciones. En esa época odiabas el agua, ¿no? Al principio de todo recuerdo que el agua no se te daba muy bien y después nunca se me dio muy bien. Hombre, al final nunca fui especialista, sí. Pero yo creo que al final conseguí mejorar. Y luego una carrera súper difícil de grupo, pero en la última curva me metí por dentro con De Ángeles y gané. Y a partir de ahí empezó la remontada. Yo que no sé si ya no estábamos juntos en esa época ya, me parece a mí.
Sí. Pero bueno. A ver, yo continué No, mirando... no, sí que estábamos juntos. Sí. Sí que estábamos juntos porque Mugello fue final de mayo y lo dejamos como en junio, En julio. agosto. O en agosto. Después de Ibiza, en Ibiza. Sí. En julio, agosto, sí. Qué fuerte, ¿eh? Y claro, a Que partir luego, de aquí luego ya... en Valencia gané el Mundial. Sí. Ya, puedes seguir, ¿eh? Te estoy escuchando. Luego en Galicia, en la última carrera, que lo habíamos dejado, creo que vine con otra chica y tú viniste igualmente. Yo ¿no? vine Esa con mi... carrera. Porque claro, es que al estar tú y yo juntos, tu padre empezó a entrenar a mi hermano y a mi primo Joan Mir, mi primo segundo, claro. Entonces 2006. mi hermano, no sé si mi hermano todavía no, ya lo está No, entrenando, no, pero, Joan Mir fue después, yo creo. pero creo que ya les estaba entrenando. Porque yo fui con mi hermano y con mi padre a las carreras, ya no estábamos juntos. Y sí que había una rubia de pelo largo que ahí le voy a... Pero... Me dio mucha rabia, pero si no estábamos juntos, ¿por qué te dio Ya, rabia? pero bueno, a ver, lo habíamos dejado, en realidad pues lo habíamos dejado en verano, no, pues bien, pero a ver, había pasado un tiempo, era la primera vez que te veía con otra persona y Bueno, eras mi luego, primera luego pareja. además había como unas idas y venidas, nos veíamos a veces. Sí, pero bueno, sí, no sé. Bueno, entonces, vale, no sé si queremos entrar en el tema de todo el tema más técnico de las carreras y demás, porque No, ya eso- es como historia, o sea, No, eso estando ya lo sabe. juntos, no, porque eso ya lo has explicado un montón de veces, pero bueno, después de haber ganado, claro, nos Claro, conocimos que tú no habías ganado yo creo que lo que nada. interesa a la gente es cosas que no han Claro, escuchado que no sé, todavía, claro, porque como, todo lo otro como nuestra técnico, historia sí. y los inicios de Aguacity y todo eso. Yo creo que ha estado interesante A mí me ha porque encantado. Sí, porque explicaba esto- anécdotas que no había explicado o había explicado con menos detalles y que la gente las ha escuchado, ¿no? Sí. Ya, pero a ver, ¿y cómo se vive esto de, claro, todos estos años que estuviste corriendo, tu único foco era ganar mundiales y todo esto y estar súper enfocado, que es el Jorge que yo conocí durante muchos años, ¿no? Que era como solo para y por eso no has tenido prácticamente infancia y todo ha sido como muy centrado, de hecho tu familia también, como muy centrado en esto. Una vez se completa esto, que además te he escuchado infinidad de veces decir, porque nosotros sí que hemos mantenido el contacto durante todos estos años y a pesar de nuestras parejas, lo que sea, que siempre hemos mantenido una amistad y para mí eres familia, igual que tu madre, tu también. hermana, tu padre y todo. Bueno, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp con, sí, sí, que somos, los María Claros. Sí. que es mi madre, mi hermana, tú y yo. Sí, sí. Bueno, gracias a ti estuve en Londres, o sea, te voy a estar eternamente agradecida por eso también. ¿Y por qué te lo decía esto? Vale, pues eso, tú toda la vida has estado centrado en el tema de las motos, cuando decides dejarlo porque ya te empiezas a caer con la onda y la cosa ya va mal, o sea, sí, que te caes y te fracturas esas dos vértebras que hay en ese momento, es como, bueno, en este segundo puede haberte cambiado la vida por completo y supongo que ahí valoras, ya has ganado 5 campeonatos, entonces como, bueno, no sé hasta qué punto esto me quiero seguir arriesgando Vale mi la vida pena, o sí. no. ¿Ahí qué edad tenías? 32. Es que tampoco hace tanto, que han pasado 6 años. 5 años, 6, sí. Joder. ¿Y ahora qué te motiva? O sea, en el momento supongo que... Es que además me acuerdo de ese momento porque tu madre te decía una cosa, tu padre te decía otra y era como... También he estado en ese momento como, ¿pero cómo lo vas a dejar? O, ¿sabes? Todo viéndolo desde... Sí, desde mi otra padre parte. quería que me retirase y en cambio mi madre Ya, que es fuerte, que decía- me acuerdo de ver carreras con tu madre y tú, ¡ay, Dios mío! Y escondiéndose. no la ahí. podía ver, mi No la madre. podía ver, se ponía histérica perdida. Y que después fuera ella que te dice que no puedes que terminar no te así. vayas, que no termines así, hostia, tío. Es fuerte. Sí, pero bueno, yo ya tenía claro, siempre he hecho las cosas por... En algún momento, yo por qué mí. sé, sí, eso lo entiendo. Además, ya Y- tienes el dinero, ya has conseguido todo y dices, ¿para Es qué que estuve tan cerca de que me pasase algo mucho más grave, Ya. que era quedarme paralítico, porque un poco más fuerte ese golpe, y en vez de a 2 vértebras aplastadas, son 2 vértebras rotas, partidas, hubiera significado un cambio de vida Ya. muy grande, ¿no?
de no poder disfrutarlo al 100% lo logrado o de forma más sana. Ya. Entonces ahí pues digo, hostia, ya he hecho 18 años de carrera, me ha ido bien económicamente, he cumplido todos mis sueños. Pero pasas de tener ultra y disciplina, luego- ultra rutinas y todo como muy, ¿sabes? Como muy... Claro. Tener a Marcos o gente así como coach, fisios, tal, como muy centrado en eso y de repente cuando terminas con eso, ¿qué? ¿Qué te motiva ahora mismo? O sea, ¿Qué me habrá motiva? evolucionado porque ahora ya han pasado 6 años, entonces habrás tenido una época más de no has disfrutado en tu vida de repente, pues de salir, Claro. de viajar, de hacer todo lo que no has Sí, podido pasé hacer en una este época, justo cuando me retiré, por ejemplo, viajé con un amigo a Bali, a Tulum, a Dubái, viajé a todos los sitios así de sol, playa y fiesta, y me divertí mucho. No demasiado, porque justamente llegó el COVID y me fastidió esos planes de un par de años sabáticos de disfrutar. El COVID lo pasaste en Dubái. Me quedé bloqueado en Dubái 2 o 3 meses, 2 meses, en un hotel. Pero Pero a ti ya lo te pasé bastante gustaba bien, eso, lo sí. pasé bastante bien. Sí. Pero claro, 2 años sin poder prácticamente viajar y con la máscara, Ya. fue una época muy heavy. Yo me acuerdo que estabas leyendo, al menos sí que estuviste leyendo bastante y como muy centrado en volver a entrenar y como... Sí, tuve una época, sobre todo porque sacaron en Netflix este documental de Michael Jordan, que se llama The Last Dance, el último baile, que fue un repaso de su trayectoria en los Chicago Bulls, pero sobre todo centrada en ese año 98, que fue su último año en los Bulls, que él había vuelto porque probó suerte un año en béisbol, que no le fue muy bien, y volvió al baloncesto en el 96. Y ese año 98 habían decidido los directivos de los Bulls cargarse toda la plantilla porque eran muy mayores, pero el entrenador llamó a esa temporada The Last Dance, el último baile, ¿no? Y Michael Jordan dijo, si os cargáis a todos, a mis compañeros, a Dennis Rodman y Scottie Pippen y todos los que habían ganado esos títulos con él, yo también me retiro, ¿no? Por eso llamaron The Last Dance. Yo también quería hacer, me motivó tanto ese documental que quería hacer The Last Dance, la última temporada con Ducati, y como no pude ganar con ellos, me quedó esa espinita, porque justo cuando empecé a ganar carreras ya había firmado con Honda y ellos habían cogido otro piloto, pues entonces estuve ahí hablando con Ducati, con Daliña, para Sí, eso me convencerles suena. Sí. de volver. Y cuando ya estaba el contrato preparado, me empezó por las noches los pensamientos y los sueños de todo lo negativo que acarrea correr en MotoGP, porque no todo es bueno y victorias y champán y tal, sino para conseguir eso tienes que dedicar la vida a los entrenos, luego Sí. irte a Australia, en Phillip Island, que hace un montón de viento, 8 grados y si te caes en esas curvas, bueno, a mí me pasó lo del dedo, ahí en Phillip Island precisamente, que perdí media falange. Empecé a pensar todas las cosas negativas de ser piloto y dije, no, ahora que puedo todavía no firmar y irme para atrás, Ya. ¿sabes? O sea, estaba súper ilusionado, pero contra más se acercaba el momento de la firma, más empezaba a pensar todo lo malo. Entonces, ya con 32 años aprendí a guiarme mucho por el instinto y el instinto, la primera impresión del instinto me decía, no vuelvas. Ya. Y entonces llamé a Daliña, que además en 2019 cuando lo dejé con Honda, hubo ahí una posibilidad de no retirarme y ir a Ducati y también preparamos el contrato y le dije que no. Ya. Y al cabo de 1 año y medio volví a marearle para decirle que no, o sea, 2 veces. Ya. Imagínate lo cabreado que estaba conmigo. Ya. Bueno. Que además todos los de Ducati no querían ficharme a mí Ya. y él era el que Apostó. apostaba por mi vuelta. O sea, que le había hecho quedar mal con todos los integrantes de Ducati. Entonces fue bastante jodido, pero bueno, yo como siempre digo, es mejor pasar 5 o 10 minutos incómodos que arrepentirte Total. toda la vida, ¿no? No, ya teniendo pasta, teniendo ya propiedades y cosas que no lo necesitas, ¿por qué te vas a poner ahí en el ruedo? Es que ya no... Porque por más gloria, Ya, por un ya. poco más de dinero, por más gloria, puedes perder. Y además luego,
cuando eres joven y estás entero completamente, sin lesiones Ya, y sin ya. esa mochila de malos momentos y lesiones en el cuerpo y tal, eres mucho más inconsciente barra valiente. Sí, y sí, 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 sí. si llueve la pista, le das gas y ganas la carrera, o te caes, pero eres competitivo. Pero luego con tantas lesiones en la mochila, tantos momentos, cuando a la que llueven 4 gotas, el inconsciente te hace Ya. corta gas. Entonces ahí en ese tipo de carreras ya quedaba el 15 o el 17 de los últimos, cuando caían 4 gotas. Y encima ahora hubiese tenido esas 2 vértebras que por cierto, cada día Las tengo sigues algunas notando. molestias. Entonces imagínate, con esas molestias yendo a 300 y pico por hora, ¿sabes? Igual hubiese sido una temporada o muy buena y hubiese ganado por primera vez con Ducati, o un desastre. Y no quería decepcionarles tampoco. Pero bueno, principalmente lo hice por mí, porque no quería empezar a disfrutar de la vida, de comer lo que quieres. Ya, es de que no siempre levantarte. me acuerdo, es que todo pesado, o sea, un sin vivir. Pechuga o sea, de pollo y ensalada era sí. mi cena, o Sí, verdura sí, a la sí, plancha. siempre todo súper ultra dieta, Y o sea, agua, todo es restrictivo, nada de Coca-Cola, nada de restrictivo. zumos, Sí. hidratos los mínimos. Yo ahora he conocido a otra persona, o sea, de ese Jorge al Jorge que tú eres ahora, pues son como 2 personas distintas, ¿no? A ver, el core sigue siendo el mismo, pero claro, el momento vital es completamente distinto, entonces ahora es más... Claro, es que era todo, era levantarte más tarde, comer, desayunar lo que quieras, comer, cenar también lo que quieras, tener un montón de tiempo libre, poder viajar, no solo por trabajo por todo el mundo, solo a los circuitos y solo a los hoteles, tal, sino viajar para Sí, disfrutar. sí, porque yo me recuerdo que tú habías viajado por todo el mundo, pero en realidad no conocías, solo conocías el circuito, no conocías el país, o sea, no habías hecho turismo mucho. Luego las 5 o 6 horas diarias de entrenamiento súper duro, Buah, eso es te lo que sí, quitas. sí. Te quitas la presión, sobre todo esos nerviosismos del domingo en la barriga, que desde que te levantas el domingo a las 9 de la mañana hasta que termina la carrera a las 3, estás súper nervioso y súper presionado. Yo no sé cómo podías Te dormir, quitas todo. sinceramente, la noche antes Ahí de la carrera. Para dormir siempre he dormido bien. Ya, pero, hombre, ya llevabas toda tu vida haciéndolo, ¿sabes? No es lo mismo que ahora de repente a mí me ponen ahí y me cago viva, pero llevabas toda la vida haciéndolo. Sí. Luego me acuerdo de las peores cosas, era entre la carrera de 250 o 125 y 250 para MotoGP, o Moto3, Moto2 para MotoGP. Tenías ahí una horita, que igual, digo, bueno, me hace una siesta antes de la carrera. Y intentaba hacerte la siesta y ya la carrera no te dejaba ni dormir ni 5 minutos. A mí me gustó, o sea, muchas veces que te he escuchado que habéis leído el libro del secreto y o sea, que tú visualizabas las cosas, o sea... Yo visualizaba la carrera siempre. Pero ¿y cómo lo hacías? ¿Antes de la carrera? O sea, ¿en qué momento? ¿Te ponías con los ojos cerrados, en posición de loto, no? ¿Con los ojos abiertos? No. ¿Cómo lo hacías esto? Bueno, tú puedes imaginarte con los ojos abiertos y te quedas ahí mirando algo No, pero a lo fijo mejor y tenías una rutina y el de- cerebro está pensando y visualizando. No hace falta cerrar los ojos. Entonces, desde el warm-up a la carrera, yo me visualizaba cómo iba a ser la salida más o menos, cuál era la cosa más probable que sucediese en la salida, en la primera curva, en la primera vuelta, sobre todo eso, más que a mitad de carrera o a final de carrera, sobre todo la salida de las primeras curvas, cómo iban a ser. Y por ejemplo, si salía en segunda línea, dónde iba a adelantar a este, al otro, en qué curva, ¿sabes? Un poco lo visualizaba. Y al 80% siempre pasaba más o menos lo que ya había visualizado. ¿Lo has utilizado esto en tu vida privada para hacer alguna inversión o para otra cosa? Sí, ¿O? sí, claro. Sí. Sobre todo para cuando tengo que hablar con alguien, pues visualizo un poco cómo va a ir la conversación, qué es lo que voy a decir, qué es lo que él me puede responder. Para alguna entrevista o algo así que te ponga nervioso, se utiliza. Claro, para salir al hormiguero, Buah. ya más o menos ¿Te algunas sigues poniendo cosas. nervioso tú en alguna entrevista? Porque, claro, yo nunca lo he vivido y creo que me bloquearía mogollón hacer algo así. Sí, sí es complicado, sobre todo si le das importancia a lo que piensen los demás. Eso te puede hacer que te autoobserves desde fuera
y no solo estés pendiente de lo que vas a decir, sino estás pendiente de cómo te van a ver. Y un ser humano no puede hacer dos cosas a la vez. Ya. No, Cuando haces dos cosas a la vez, te quedas paralizado y tal, y te puedes quedar como si fueras un Claro, pero inútil. este es súper humano y a lo mejor la gente te ve y dice, buah, este se le da súper bien, nunca le ha pasado nada chungo, ¿sabes? O como No me ha la pasado. gente se piensa que a la gente que sale en la tele pues nunca, o sea, como tiene facilidad de todo esto. Como que nunca... Hombre, tienen facilidad los profesionales de verdad, los humoristas, los presentadores de programas. No, pero yo creo que en teoría, a ver, igual no todo el Es mundo, como, pero como algo yo, de por nervios ejemplo, sí, ¿eh? en 2015, ¿no? Sí. Y me jugaba el campeonato con Sí, Valentino Rossi. Sí. Nunca había liderado el Mundial hasta esa carrera, bueno, hasta la finalización de Valencia. Sí. Siempre había quedado por detrás de Valentino. Sí. Pero justamente en Valencia, Sí. si él quedaba cuarto y yo ganaba la carrera, le pasaba y era campeón del mundo. Pero para eso tenía que evitar que Pedrosa y Márquez quedasen por delante de mí, porque si yo quedaba tercero y el cuarto, ganaba él. Y Pedrosa y Márquez en Valencia iban rapidísimo con la Honda. Entonces yo ahí tenía que hacer la mejor vuelta de mi vida, la vuelta más perfecta de mi vida, el sábado con neumáticos nuevos en los últimos minutos del qualifying, y ser perfecto en carrera. Y hacer una carrera perfecta, porque si no, Pedrosa quería ganarme y Márquez también. Entonces justamente el moto más importante de mi carrera, donde tenía que ser perfecto, hice la mejor vuelta de mi vida y en carrera salí primero, no fallé en la salida, no me equivoqué en ninguna curva de los 45 minutos de carrera. Y eso es, en el momentos de presión, es cuando un profesional que ha tenido una experiencia de muchísimos años saca su mejor versión. Pero eso lo hace un humorista cuando tiene que hablar y hacer sus chistes con 10.000 personas, o Pablo Moto presentando al hormiguero con audiencia de 3-4 millones. ¿Pero por qué? Porque lo controlan tanto que ellos no están pensando en qué es lo que... Hombre, ya llevan un rodaje cómo me están importante, viendo, ¿sabes? y tal, Claro. y ya están fluyendo y están disfrutando entre comillas, disfrutar es difícil, pero fluyendo en ese momento. Sí. Pero claro, para mí, cuando yo voy de invitado al hormiguero, yo no controlo ni el escenario, Ni qué preguntas te van ni a las hacer, ni preguntas nada, y claro, tal. Entonces claro, yo estoy en claro. desventaja con él, como él estaría en desventaja cuando lo lleva a un circuito de motos. Claro. Y no conoce ni la gente, ni el hospitality, ni la Claro. moto. Claro. Entonces nos encontramos muy a gusto con lo que controlamos. Entonces por eso, si tú quieres mejorar en hablar al público Es y en practicar. entrevistas, tienes que esforzarte las primeras veces, porque la primera será la más difícil, la segunda un poco menos difícil, la tercera hasta que ya te pierdas el respeto, ganes confianza, cada vez lo hagas mejor y tú te veas mejor, y eso es como se retroalimenta tu confianza. ¿No? Pero si nunca haces nada y nunca haces entrevistas, pues siempre que vuelvas Estás oxidado, estás a oxidado. hacer esa entrevista, sufrirás. Claro. Bueno, y ahora cambiando de tema, por ejemplo, ahora me encanta ver la faceta nueva de ti, por ejemplo, haciendo también entrevistas, o me encantó mucho la que hiciste con Dani, porque Dani ha sido como de los rivales más importantes, o el rival más importante, porque fueron muchos años con Dani, fue muy mítico vuestro choque, ¿no? Y poder hacer, es que me pareció súper inteligente esto que hiciste en Dura la Vida, como... bueno, a mí ya te lo comenté, que me faltó poderos explayar cada uno en las preguntas, porque Sí, creo que al había final, mucha chicha. Yo creo que fue un error limitarlo a 30 segundos. Bueno, podéis hacerlo más veces porque esto va a tener tirón seguro, porque me parece súper bonito que ya no os estáis jugando nada y poderos ver hablando de las cosas y que los dos os habéis querido pegar y lo habéis dicho, que era tu rival más rival. De hecho nos pegamos, hicimos un round así de Ya. medio exhibición. Sí, salió. Es que en la no salió, tele. no salió. Ah, ¿no salió? No lo pusimos al final. Ah, pero... ¿por qué? Pues ponlo. Sí, igual no lo sé, pondré. pero es gracioso. O sea, yo creo que es un cierre súper bonito. Es como cerrar un círculo y con esa rivalidad que hubo, siendo ya adultos, que ya a toro pasado, que ya no hay esa... no sé, creo que es cerrar un círculo muy bonito. Y creo que es muy chulo eso que hiciste. A lo mejor un día también lo puedes hacer con Valentino, no lo sé. Creo que con Dani fue más guay porque además, pues eso, al final los pilotos sois los que mejor os entendéis
la vida que habéis, o sea, todos los sacrificios que habéis hecho para llegar hasta allí y poder tener esa conversación que es que por más que desde fuera la gente no os puede entender, pero no tanto, pero entre vosotros y más, habiendo sido tan rivales y poder llegar a haceros esas preguntas, es que creo que es súper bonito. Sí, fue una pasada y sobre todo porque Dani se ofreció. Y os veo súper humildes a los dos, o sea, como una conversación muy bella porque se ve muy natural y muy auténtica por las dos partes, como, claro, ¿sabes? Ya sin capas ni nada, así como, ¿sabes? Principalmente porque Dani también le gustó la idea y le pareció bien, porque tampoco estaba dicho que le presentaras algo así y él aceptaba. Ya, claro. ¿No? Porque además, como medio engañamos al público, porque la gente se pensaba que nos iba a pegar. Hostias. Entonces él entró muy bien al juego, porque en su vídeo de promoción dijo: oye, pues no te voy a negar que un par de hostias me apetece darte. Entonces, hombre, la gente cuando dijo eso, digo, ostras, que se van a pegar de verdad. Claro. Tal, pero los únicos que sabíamos cómo iba a acabar eran nosotros. Entonces mantuvimos la expectación, incluso los de MotoGP al llegar a un circuito empezaron a preguntar a los pilotos qué les parecía ese combate y estaban dando opiniones sobre eso. Algunos decían que no se lo creían y que al final nos iban a pegar, otros decían, hostia, pues yo voy con Pedrosa porque me cae más simpático. Ya, bueno, sí, porque tú siempre has tenido a tus espaldas, ¿no? Que si eres un chulo y... Sí. Que yo creo que con los años esa imagen también te la has ido quitando con tantas Dani, entrevistas como lo veía más pequeño y y tal, pues se posicionaban con él para que me diese una paliza, ¿no? Yo creo que está pero súper decían que ya no estaba en forma yo y que estaba un poco fondón y que tal, y que Dani estaba más en forma porque todavía estaba de probador de KTM. Pero bueno, eso fue divertido. Quizá eso que fue idea mía, de limitarlo a 30 segundos, como si fuera una hostia del que estaba respondiendo. Lo hubiese... Bueno, si hubiésemos quitado esos 30 segundos, hubiese quedado más interesante, yo creo. Pero bueno, solo lo sabes cuando lo haces estas cosas. Bueno, pero por eso la podéis volver a repetir en cualquier momento, porque sí, pero habría que hacer algo diferente, algo que no tuviese que ver con eso. Sí. O con otros pilotos también. Bueno, mira, si quieres, estoy súper contenta de haber podido grabar esto. Si te parece, 2 últimas preguntas. Bueno, tengo muchísimas más, me he dejado casi todo en el tintero. Pero... ¿No has mirado al final nada? No, nunca las miro, siempre lo escribo primero y más o menos sé qué quiero decir, pero después es el fluir con el momento. Entonces, si la felicidad fuera una receta, ¿qué necesita tener esa receta para tu felicidad? O sea, ¿qué necesitas, bueno, como para que qué es felicidad para ti? ¿Qué necesitas para ser feliz? Bueno, la felicidad por cada uno es muy diferente. No, pero es para ti. No, por eso empiezo por eso, para explicar. Porque a cada uno le gustan cosas diferentes. O sea, por ejemplo, la comida, uno puede encantarle el tomate y otro odiar el tomate. O incluso ser alérgico al tomate. Sí. Entonces, para lo que te hace feliz, igual. A algunos le hace feliz vivir en la montaña y otros quieren una ciudad totalmente cosmopolita y de lujos o de modernidad o de caótica como Dubái o Nueva York o lo que sea. Entonces, para mí la felicidad es ahora mismo tener mucho tiempo libre, poder elegir en qué gastar tu tiempo libre, que por suerte tengo esa opción, porque al final, por todo lo conseguido económicamente, puedo no tener que trabajar y poder haber invertido bastante bien mi patrimonio y generar unos flujos de ingresos. Puedo aprovechar esos flujos de dinero para viajar y para tener mucho tiempo libre, eso es primordial. No intentar acumular más riqueza vendiendo tu tiempo por algo que no te gusta hacer. Eso hace tiempo que dejé de hacerlo. Y luego, que me hace feliz, vivir siempre al sol, sobre todo. Nada de no frío. Me gusta el frío, la lluvia, a lo ni mejor nada. lo meto en el congelador, a lo mejor. El otro día en Dubái probé en un beach club que tenían como 2 cubos. Me metí ahí en uno de los cubos a 6 grados. Bueno, es que te iría súper bien, que lo sepas. Sí, me encontré súper fuerte luego. Sí. Pero no aguantaba ni 10 segundos porque no estás eran como entrenado. agujas que te estaban... Bueno, pues eso. Como ahora vivo en Dubái 6 meses al año
en invierno y en verano en sitios calurosos, más en Europa, pues siempre estoy al sol, eso es fenomenal. Dormir mucho, despertarme sin despertador, hacer deporte, gimnasio, pádel, con los amigos, socializar más con los amigos, pasar tiempo con los amigos, haciendo deporte y hablando y charlando y tal. Luego en un futuro me gustaría vivir más cerca de la familia, un poco que Laura, mi padre y mi madre viviésemos más cerca, no tan lejos. Supongo que encontraremos la manera un poco de hacerlo en el futuro. Y poco más. Ya está, vivir una vida buena, normal. Vale, y ahora la última pregunta, que esta me encanta, ¿vale? Un día te despiertas de la Matrix, ahora de repente ya no eres Jorge Lorenzo, ¿vale? Te levantas de la cama y estás en un trabajo de mierda que no te gusta, haciendo algo que no te gusta, como muchas personas, entonces ahora de repente te despiertas en otra vida y no tienes dinero, o sea, llegas justo para pasar el fin de mes en este trabajo que no te gusta, haciendo un montón de horas y todo, atrapado en este tipo de realidad, y obviamente no tienes dinero, ahora mismo estás trabajando, pringado en ese momento, pero tienes la mentalidad que tienes ahora, ¿vale? Estás en este trabajo de mierda haciendo algo que no te gusta y todo, pero tienes la mentalidad que tienes ahora. Y el conocimiento que tengo ahora. Sí, pero solo tienes eso, no tienes pasta, ¿eh? O sea, llegas justo para pagar tus cuentas. ¿Qué haces? No podría, por ejemplo, trabajar de coordinador o de team manager en el Mundial o de comentarista en la televisión. No, porque tú no eres Jorge Lorenzo, eres una persona random, ¿sabes? Vale. De repente es como, ¿sabes? Te despiertas de un sueño. Pero tengo el conocimiento de ahora, pues, de cómo invertir y... Vale, pues... Bueno, yo lo que hago, cómo invierto mi dinero ahora es la bolsa. Me encanta la bolsa. Creo que es una forma, es una inversión que todo el mundo puede, ¿cómo se dice? Todo el mundo puede hacer lo mismo. O sea, Warren Buffett puede comprar la misma acción o el mismo ETF que tú puedes comprar con 100 euros. En cambio, si tú quieres comprar una propiedad de los súper ricos como Trump o los que se dedican a la inmobiliaria, tú no puedes comprar un hotel en Las Vegas de $1 billón, pero sí que puedes comprar en la bolsa la misma acción que compran ellos, ¿no? Y luego es una inversión muy líquida, que puedes comprarlo en 10 segundos y puedes venderlo en 10 segundos. Puedes fraccionar la venta, no quiere decir que no hace falta que vendas todas las acciones que tienes, sino igual tienes 100 acciones de una compañía o 100 acciones de un ETF, puedes vender un 5%, un 10% y quedarte con el otro 90%. En cambio, si tú quieres vender un apartamento, no puedes vender la cocina o el baño, tienes que venderlo todo o quedártelo. Y he tenido que aprender, los últimos 4 o 5 años he aprendido mucho de la inversión en stock market, en bolsa, pero sobre todo hoy en día vivimos en la época con más información, además ahora con el ChatGPT, la inteligencia artificial, incluso el ChatGPT te puede hablar sobre cualquier tema y darte información sobre cualquier tema. Y sobre todo mover el culo, ponerte a trabajar, a buscar oportunidades, a hablar con este trabajo, con el otro, a ganar conocimiento en ChatGPT sobre inversiones, o hay libros también, hay de todo, vivimos en la época con más información del mundo. Intentarlo, en el sofá no pasan cosas en la calle y picando puertas y hablando con con el otro y buscándote las habichuelas. Ya. Bueno, pues entonces, sí, aprende el stock market. Sobre todo, yo entiendo que la gente diga, hostia, la bolsa es muy volátil, se puede perder todo, ¿cómo invierto? Yo no sé invertir, yo no sé cómo se hace. Pues infórmate y si... Ya te digo, porque la inmobiliaria o tienes un capital muy grande o no hay pisos de menos de 80.000 euros o 100.000 euros. Entonces, pero en cambio la bolsa puedes comprar acciones, por ejemplo, de REITs, de compañías que acumulan apartamentos, que una acción de esas compañías te cuesta, incluso puedes invertir por 100 euros, pero te da un 5 o un 6% como lo que te da un apartamento.
y solo tienes que invertir 100 euros. O sea, puedes invertir, te sobran 100 euros cada mes, puedes invertir 100 euros de este paquete de acciones de real estate o esta compañía de real estate. 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros cada mes. Y al final del año tienes 1.200 euros, al cabo de 10 años tienes 12.000 y esas acciones te van dando un 5 o un 6% de rentabilidad, como si tuvieras un apartamento. Con la ventaja que si tú tienes 12.000 y quieres vender 1.000, lo puedes hacer. En cambio, un apartamento de 100.000, si quieres vender la cocina o el baño, no lo puedes hacer. Nadie te compra una cocina o un baño. Bueno, pues muchas gracias por esta súper conversación. No sé si quieres cerrar con algo inspiracional, como alguna acción que crees que podría cambiarnos la vida a cualquiera, rollo, algún hábito o algo así que crees que si lo hiciéramos todo el mundo, bueno, podría mejorarnos como la vida, alguna, ya sea, yo qué sé, es que puede ser cualquier cosa, pero alguna cosa muy básica. Por ejemplo, para mí es la meditación y la exposición al frío. Creo que es un hábito, que es un hack, así que cuando estoy perdida y estoy en la mierda y esto es como algo que me da, no me da claridad, pero sí que me hace sentir mejor y entonces como bueno, mañana lo veo diferente y eso me cambia a mí, me hace estar mejor. Aunque en el momento pueda ser turbulento, pero sí. No sé si es un consejo o es mi visión de vida. Para mí hay las tres cosas más importantes en esta, o las 3 o 4 cosas más importantes, para mí es la salud, lo más importante. Porque sin salud... Sin salud ya puedes tener pasta que... Ni familia, ni amigos, ni nada. O sea, sin salud te mueres. Dentro de la salud, ¿qué es lo más importante? Primero, respirar, porque dura solo 3 minutos o 5 sin respirar. O menos. Luego es beber, que duras 3 días. Luego es comer. Entonces, la salud es lo más importante, estar bien de salud. Luego, es muy importante, aunque la gente es como un tema tabú, un tema que es feo como hablar de eso, el dinero es muy importante. Yo creo que la gente se tiene que... Sí, es una energía. Que no pensar que hablar de dinero es malo y que pensar en dinero es malo. O sea, el dinero es muy importante, porque si no, la población no gastaría el 60-70% de su vida trabajando por dinero, en trabajos que no les gusta o trabajos que dejarían si tuviesen mucho dinero. O sea, gastan ese 60-70% de su tiempo por trabajar, con lo cual el dinero es muy importante, porque con el dinero compras todo. No, es todo. Este vaso lo has comprado con dinero, hasta salud también. Este móvil lo has comprado con dinero, Sí. esta mesa, este apartamento, esos libros. Sí, todo. La salud, cuando te pasa algo, tienes que tener un seguro médico. Todo. Hay que reconciliarse con la energía dinero, que yo estoy en eso. Que luego hay una frase que escuché hace poco que tiene mucha razón. Dice, el dinero no soluciona todos los problemas, soluciona los problemas de dinero. Que son muchos. Muchísimos. Pero no todo, claro, no soluciona la felicidad, no te asegura... Ni te ser millonario sí. eres feliz, ¿no? Porque hay muchos millonarios que se han suicidado o tal. El dinero no soluciona la relación con tus amigos o tus familiares, no, porque depende de ti y de lo bueno que seas relacionándote con los demás. Pero todos los problemas de dinero, si tú tienes dinero, te los soluciona. Entonces hay que darle mucha importancia. Y luego, el mundo lo mueve también puede sonar tabú, pero el sexo y la reproducción. Entonces tu relación con el sexo opuesto es muy importante, porque si tú no encuentras pareja o alguien que te guste, no puedes dejar descendencia. Y además al ser humano pues nos gusta ser deseados y gustar al sexo opuesto. Con lo cual es un tema que tienes que dar importancia. Tienes que dar importancia a la salud, al dinero y para mí a la relación. Relaciones. Las relaciones en general. En general, interpersonales o de pareja. Vale, romántica. pongámoslo relaciones en general. Pero dentro de eso, con el sexo opuesto es muy importante. Con lo cual, saber cómo relacionarte con el sexo opuesto, que no nos enseñan en las escuelas, que no hay una asignatura donde te enseñan a relacionarte ni con los demás tampoco, en general. No, deberían ser relaciones interpersonales. Que Exacto, una asignatura para relacionarte con los demás y para aprender a gustar al otro, o a ser más atractivo o tal. Eso también lo he tenido que aprender yo durante mi vida. En la escuela de la vida, ya está. Con libros o con tal. Entonces,
darle mucha importancia a eso y trabajar y continuar aprendiendo cada día sobre esos 3 temas. Para mí es súper importante. Bueno, a ver dónde está el Giorgio y yo también en 5 o 10 años. O sea, bueno, seguro que seguiremos siendo amigos, familia. Yo creo que ya si hemos pasado 22 años de amistad, ya... Es para toda la vida. Es para toda la vida. Seguro. ¿Quién nos lo hubiera dicho, no? Al principio, como de esas primeras veces que seguiríamos siendo amigos. Es de la única, de las 3 novias con las que he tenido relaciones, la única con las que he estado, es la única con la que mantengo una relación. Y mira que somos diferentes, ¿eh? Que nos ponemos a hablar de algo y tú tienes una visión y yo tengo otra completamente diferente. Bueno, pero eso va dentro del kit. Pero yo creo que lo bonito también es que lo podemos hablar, lo podemos discutir y tú tienes cabezón hasta decir basta con tu opinión y yo también soy cabezona también en lo mío. Pasa que a ti te molesta un poco que me meta contigo. No, yo creo que es lo que, o sea, que hay que poder hablar de las cosas. Tú tienes tu visión y yo tengo la mía. En la mayoría de cosas es radicalmente opuesta, porque es como que cuando nos conocíamos, eso siempre lo pienso, ¿no? Que cuando empiezas una relación tan joven, eres como un arbolito que eres más moldeable y más fácil de cómo adaptarte, y cuanto más mayor te haces, como que las ramas se van separando, tú te vas para un lado, yo me voy para otro, y sí que hay un nexo común, pero a la vez yo he tirado más para un lado y tú más para el otro, ¿sabes? Pero sí, eso puede que tengas razón sobre eso, pero también es verdad que contra más mayor te haces, menos orgullo tienes y escuchas más. Te vuelves más empático y escuchas más. Sí, pero bueno, que tú, por ejemplo, tienes una visión más subjetiva de tu mundo y yo más subjetiva de mi mundo, como yo más montaña, sabes, como muy distintas, unas visiones muy distintas, porque además hemos vivido 22 años de cosas muy distintas. Tú eres más espiritual y más de naturaleza y más de estar en contacto con la naturaleza, y yo soy más... Bueno, es como eso, que cada uno ha vivido otras cosas distintas. Sigue siendo Tauro, o sea que... Yo soy más de Make America Great Again. Sí, pero eso de la naturaleza yo creo que lo tienes enterrado en algún sitio y algún día te va a llevar de acampada. Sí. Seguro. De acampada y con los cuando esté con la de esto del pino. Cuando esté con la caja de pino, tendré más de naturaleza. En la caja de pino, sí, seguro. Que te vendrá un jabalí y te va a rajar, venga, hombre. Es que... Pero bueno. No, yo eso, el riesgo... Mira que he estado toda la vida en el riesgo, más absoluto, porque más peligroso que ir en moto para mí hay pocas cosas, y quizá ser torero sería un poco más peligroso. Pero desde que me he retirado no quiero hacer cosas de riesgo. Acampar no es de riesgo, Jorge, tío. No, pero hablando de eso, hablando en general. A ver, irte a dar un paseo por la montaña no es de riesgo, o sea... Bueno, a mucha gente que se la ha pasado cosas. A ver, si ves películas paranoicas y asesinatos y cosas así, por ejemplo, una serpiente que te encuentres en el monte te va a picar una culebra y te vas a morir. Bueno, pues a ver. Pero ¿qué es más, estando en la ciudad también te puede caer ¿hay más peligro en el sofá o en la montaña? Mira, en el sofá a lo mejor tocas un enchufe cuando no sé qué y la palmas, tío. No, pero a nivel de estadística, ¿qué dirías? Bueno, es igual, tío, pero no puedes vivir en una burbuja claro, porque si no... Yo estoy hablando en general, tema helicópteros los evito, tema hacer skydive en Dubái. Como lo de Kobe Bryant, ¿no? Ahora... No, claro. No, ha habido mucha gente que le ha pasado cosas... O sea, estadísticamente hay mucho más riesgo helicóptero que avión. Y no hago skydive de tirarme no hay nada así como que te apetecería aprender, como rollo... Puenting, todas estas cosas. Yo qué sé, es que has dicho skydiving, entonces me he imaginado el diving, como bucear con botellas o algo así, algo que te apetecería ver, como yo qué sé, a lo mejor un sueño un poco loco, como gente que le ha pasado algo abajo del agua también. No, sí, te pueden pasar cosas todo el rato, pero bueno. Pues yo personalmente he decidido no... Si puedo evitar hacer cosas peligrosas que tienen estadísticas de que pueden pasar cosas, pues prefiero evitarlas. Si hay que hacerlos, se hace, ¿no? Como decía José Mota, si hay que ir, se va. Pero... Hacerlo pana es tontería. Exacto. Claro, si te pagaran 35 millones por subir el Everest, yo qué sé, ahí lo hablamos. Claro. Me tiro en el avión, me tiro seguro. Bueno, pero... Giorgio, no te tomo más tiempo porque ahora sí que nos vamos a la playa o a de chill. Claro. Pero gracias por aceptar hacer esta entrevista casera con mi móvil y estas cosas. Seguramente es la más humilde que has hecho en tu vida. Seguramente, pero bueno. De las más divertidas y
y naturales, ¿no? Quizá. Sí, es que A ver tenía qué que ser como opina- a ver qué nosotros. opináis vosotros. Claro, yo quería mostrar la parte humana, que es la que yo conozco, este Giorgio La que te como enamoró, más- la que te enamoró. Sí, hace 22 años o 20 años, tío, ha pasado mucho tiempo. Y sí, como algo como más nosotros, ¿sabes? Como más natural. Y nada, gracias por venir hasta Monroe. ¿Te has soltado durante la entrevista? Ujú. ¿Sí? No, te he visto bien desde el principio. ¿Sí? Más o menos. Bueno, a ver, Sobre estoy eso que bien. decías tú que te impresionaba mucho. Hombre, las cámaras y llevo esto. trabajando, ¿eh? Llevo igual 4 años grabando catas cada semana con Peña y grabándome con los ¿Cómo has visto micros. esa evolución? Buah, con la primera? radicalmente, ¿Sí? radical. De no poder mirar, ¿Te has de olvidado, estar te temblando. has olvidado de. Llevo ahora casi, te olvidas de las mira, de cámaras. hecho ayer grabé la cata 99, que digo, joder, mira, ya es casualidad que voy a Como verte a tenías que haber ti. esperado para que hiciese la 99 yo. Bueno, tengo aquí un roscotón y si quieres hacemos una. Ah. La cata dices, ¿no? Ya la Sí, hicimos sí. en Jerez. Sí, pero eres un 2002. sí eso, tío. Es que además como amigo le regalo un montón de roscotones y después ni lo prueba porque como siempre ha estado Yo con soy más de dieta- cheesecake. Yo soy más de cheesecake Ah, que no de me jodas, roscotones. tío. Que- Yo no soy el mejor para que te haga publicidad de eso. bueno. Si soy sincero, no sería el mejor Bueno, de esto. pero no sé, a mí No como está, no- amiga a me ver, hace está, ilusión que lo pruebes, tío. está rico, pero... si Ahora tengo vas que- a probar uno de pistacho, caramelo y chocolate. Sí, bueno, Venga, pues a ver, voy a darle otra probamos. oportunidad. Venga, Ya me gusta dar oportunidades. vale, pues sí. Nada, Hay otro pues, consejo. Chico. En la vida, antes de opinar de las cosas, hay que probarlas. A pues ver. ahora lo vas a probar. Se ha molado esa, ¿eh? Sí, Seguro sí, que la han sí. escuchado 1000 veces, pero... Sí, sí, siempre hay que probar y después ya dices sí o sí no. Y bueno, pues Muy bien. nada, muchas gracias y nada, muchas gracias. Venga. Es que somos un poco mongers en la vida real.